Antes de que Lucian soltara un suspiro de alivio, Medea lo interrumpió: no te adelantes, no sabemos qué tan peligroso puede ser este poder ni sus limitaciones, así que quiero que me prometas que tendrás cuidado al usarlo. ¿Me explico? Lucian asintió con la cabeza. Sí, señora. Medea asintió y acarició su largo cabello. Ahora bien, ven a comer, has estado inconsciente durante todo un día, así que debes tener hambre. Lucian asintió y se levantó. Mientras volvía a poner sus pies en el suelo, miró al pájaro que tenía en el hombro y se dio cuenta de su especie. Era un cuervo. Espera, ¿un cuervo? Escuché que son de mal augurio, esto no puede ser bueno, pensó Lucian antes de olvidarlo. Ya se preocuparía por eso más tarde, cuando su estómago deje de rugir debido al hambre. Mientras seguía pensando en el cuervo que descansaba sobre su hombro, dijo: ¿sabes qué? Te daré un nombre. Bartolomé, perfecto. Después de que Lucian bajó y comió, volvió a la fragua y comenzó a fabricar otras flechas. Pero esta vez cambió los encantamientos de explosión e hizo 3 flechas diferentes con 3 efectos diferentes. Daño de Flame Frost Shock, agrega daño elemental a la flecha, lo que provoca daño adicional por fuego, escarcha o choque al impactar. A medida que hacía cada flecha individual, susurraba las palabras adecuadas para que cada una funcionara en latín, como para intentar ampliar su horizonte en la magia y ganar experiencia. Exardesco, que es un encantamiento relacionado con el fuego, que significa llama, prender fuego, calentarse, estallar en llamas, encenderse, encenderse. Gelus, que es un encantamiento relacionado con la escarcha, que significa escarcha, frío, frialdad, escalofrío, escalofrío, hielo. Impulsa, que es un estado de shock y no tiene otra traducción, pero con la intención correcta detrás de sus palabras, hace que el encantamiento funcione como se supone que debe hacerlo. Mientras terminaba todo, no se dio cuenta de que Medea lo miraba con expresión melancólica. Al ver a Lucian trabajar tan duro, lo único que podía hacer era mirarlo con una sonrisa orgullosa por lo mucho que había crecido y lo fuerte que se había vuelto en tan poco tiempo. No tenía ni una sola duda de que Lucian seguiría haciéndose más fuerte y se convertiría en uno de los semidioses más fuertes que jamás haya existido. Pero ella sabe que no estará viva para verlo, no estará allí para ver a su hijo crecer y convertirse en el hombre guapo en que se convertirá. Ese sería su castigo por escapar de la muerte durante tanto tiempo, ese es un castigo tan duro que ni siquiera los jueces del inframundo lo habrían pensado. Ella no estará allí cuando él mate a su primer monstruo, ella no estará allí cuando él vaya a su día de escuela al que ella no le permitió ir debido a ciertas razones, ella no estará allí cuando una chica le rompa el corazón, ella no estará allí cuando encuentre a una chica de la que se enamore, ella no estará allí para verlo hacer muchas de sus primeras veces. Echando una mirada atrás, ve a Lucian todavía concentrado en sus flechas y se retira a su habitación para prepararse. El punto de vista de Medea. Después de comprobar la hora, me di cuenta de que eran las 23, lo que significa que solo me quedaba una hora. Tenía que darle la noticia a Lucian. Si lo hubiera hecho antes, habría sido extremadamente difícil despedirme. No sé si habría sido culpa suya o mía. Con el corazón apesadumbrado, me levanté de la cama y me dirigí hacia la habitación de Lucian, que estaba justo al lado de la mía. Mientras me escabullía, no pude evitar sonreír al ver su posición. Estaba todo desparramado, con sus extremidades por todos lados. Siempre había tenido el sueño desordenado. Me senté en su cama y observé su respiración constante y no pude evitar soltar una pequeña risita al escucharlo roncar tan pacíficamente. Le quité suavemente el pelo largo y negro de la cara mientras le susurraba para despertarlo: Lucy, cariño, tenemos que hablar, es importante. Los ojos de Lucian se abrieron de golpe. ¿Lucy?, preguntó, su voz sonaba profunda, como si acabara de despertarse. Su expresión se tornó seria, trató de levantarse y mirarme. Solo me llamas con apodos femeninos cuando es algo serio. ¿Qué pasa? Lo mejor es que te pongas las sandalias y me encuentres afuera, te esperaré pero no tardes mucho, dije tratando de no ponerlo nervioso o expresar mi ansiedad. Fue rápido, Lucian comenzó a seguirme de cerca cuando salí en medio de la noche. Tan pronto como salimos, Lucian se abrazó a sí mismo debido al frío repentino, ya que solo vestía pantalones cortos negros y una camiseta blanca. Mis labios no pudieron evitar suavizarse cuando lo vi. Sé que estás fría, cariño, pero ten paciencia conmigo. Es muy importante. Está bien, ahora te comportas de forma extraña, ¿qué ha pasado? Estás empezando a preocuparme, dijo Lucian, con expresión seria. Se veía tan adorable que era difícil tomarlo en serio la mayor parte del tiempo. Tomé a mi pequeña Lucy por sorpresa cuando me senté en el suelo y le di unas palmaditas al césped a mi lado. Ven y siéntate. Después de mirarme de forma extraña, asintió y se sentó. Miramos al cielo durante unos segundos mientras yo hablaba. Lucian, ¿cuántos años crees que tengo?
Lucien parecía un poco desconcertado y preguntó nervioso, ¿es esta una pregunta capciosa? Porque si lo es, no pareces tener más de 20 años. Cualquiera que nos viera pensaría que somos hermanos. Riendo, negué con la cabeza. No, tontería, quise decir en serio. ¿Cuántos años crees que tengo realmente? Lucien entonces se puso en una posición que siempre hace cuando se sumerge profundamente en sus pensamientos, pone una mano en su barbilla y se sumerge en pensamientos profundos olvidándose del mundo que lo rodea por unos segundos. Lo único que sé realmente es que tiene más de 3,000 años, dijo Lucien después de pensarlo un rato. 3,200 corrijo. Maldición, dijo en voz baja. Respondí con una mirada nada divertida que se convirtió en un suspiro. Lo siento, dijo, sonando nervioso y mirándome esperando una reacción, dejó escapar un suspiro de alivio cuando me vio sacudir la cabeza ante sus payasadas. De todos modos, como puedes ver, soy bastante viejo. Eso es quedarse corto, murmuró en voz baja. ¿Qué? Pregunto mientras entrecierro los ojos en su dirección, lo que hace que se estremezca. Lo siento, chilló. Poniendo los ojos en blanco, continué, como decía, como puedes ver, soy bastante mayor, lo cual no debería ser posible. Miré en su dirección para ver su reacción y él simplemente me miró fijamente estudiando mi rostro tratando de ver a dónde quería llegar con esto. Ningún mortal ha vivido tanto tiempo como yo, algunos lo intentaron también, pero tu padre y el dios de la muerte siempre podrían encontrarlos y serían castigados severamente por ello. Es algo que tu padre odia seriamente, casos como el de Sísifo, ya te conté su historia antes, le expliqué a lo que asintió recordando las lecciones que le enseñé sobre los dioses y los héroes. Al verlo asentir, continué, verás, tuve ayuda, la única razón por la que sigo con vida es gracias a las parcas. Vinieron a mí un día en los viejos tiempos cuando los dioses eran más activos. Sostenían una cuerda que supongo representaba mi vida y decían casi en tono de burla, hemos decidido dejarte vivir un par de años. Hemos decidido intervenir solo esta vez en el destino de alguien. En cuanto a la razón, conocerás a un dios y darás a luz a un semidios que será importante para nosotros. Eso es todo lo que se te permite saber. Brujas estúpidas, dijeron un par de años, pero me mantuvieron con vida durante 3 milenios. Lucien me miraba con la boca abierta, lo que me hizo reír. Le rodeé la cabeza con el brazo y le besé la parte superior. Luego incliné la cabeza hacia la suya y le dije. Y no podría haber sido más feliz, eres y serás siempre el regalo más grande que esos dioses me han dado. De todos modos, después de que naciste, dejaron de ayudarte, lo que en ese momento significó que mi tiempo y mi utilidad para ellos habían terminado. Verás, cuando cumpliste 1 año y me preguntaste quién era tu padre, él vino a visitarme cuando te dije su nombre. Pudo encontrarme gracias a eso, no tienes que sentirte culpable ni nada por preguntar, de todos modos me iba a poner en contacto con él. Durante nuestra conversación llegamos a un acuerdo, él me permitiría quedarme contigo solo por 6 años más, lo cual era un periodo de tiempo perfecto. Cuando lo solté, aunque intentó ocultarlo, era obvio que lo que dije lo emocionó debido a que sus ojos se llenaron de lágrimas. Lucien entonces envolvió sus brazos alrededor de su rodilla y sus labios comenzaron a temblar levemente entonces, ¿cuántos?, logró decir con un poco de dolor detrás de su voz. Incliné la cabeza confundida. ¿Qué? ¿Cuántos días te quedan de vida?, preguntó con lágrimas corriendo por su rostro, algo que no creo que haya notado. Así que lo resolviste, dije con un suspiro. No podrías haber sido más obvio, las fechas coinciden y todo tiene sentido. La razón por la que me apresuré en todo mi trabajo recientemente, el cuervo aleatorio que apareció de repente de la nada, y ahora estás hablando de tu vida, de la que dudo que me estés contando solo a mí, ya que te sientes nostálgico, dijo Lucien mientras se mordía los labios. Entonces, ¿cuántos? Me preguntó una vez más. Con un suspiro le dije, unos minutos. Tan pronto como dije esto, giró la cabeza en mi dirección. ¿Qué? Se puso de pie con el puño cerrado y se paró frente a mí y continuó gritando y expresando sus quejas. ¿Por qué me dices esto solo ahora? Podríamos haber pasado tanto tiempo juntos. En lugar de esto, pasé el resto de nuestro tiempo juntos en esa estúpida fragua. Realmente me duele verlo así, siempre actúa y suena tan maduro que a veces olvido que es solo un niño. Ya podía sentir mis ojos llenos de lágrimas cuando me levanté y lo envolví con mis brazos. No pude. Dije ahogándome en mis palabras. Quería avisarte antes, pero eso habría hecho que nuestra despedida fuera mucho más difícil. Nuestras lágrimas no dejaban de fluir mientras nos abrazábamos, con cada sollozo los abrazos se hacían cada vez más fuertes. Entonces lo sentí, era mi momento. Me sequé las lágrimas, me arrodillé a la altura de los ojos de Lucien y sostuve su rostro.
Está bien, Lucy, escucha y escucha bien porque no tengo mucho tiempo. Te dejé algo de dinero debajo de la tabla del piso de mi habitación, al lado de mi cama. Debería durarte unos años si lo gastas sabiamente. Tiene tanto dinero mortal como dracmas. Sé que es irresponsable de mi parte, pero quiero que hagas un largo viaje a Long Island. Allí encontrarás un campamento que está lleno de semidioses, se llama Campamento Half-Blood, es un lugar al que tu padre quiere que vayas. Y durante tu viaje quiero que ganes experiencia luchando contra monstruos y cómo sobrevivir. Te conozco, Lucian, conozco tu fuerza, conozco tus habilidades y conozco tus destrezas. Te enseñé la mayoría de ellas, así que también sé que sobrevivirás. ¿Te lastimarás y sentirás dolor? Sin duda. Pero no tengo ninguna duda de que saldrás victorioso. Sentí que mis piernas comenzaban a convertirse en polvo que se dirigía hacia mi torso. Hades me había agarrado, lo que significa que Lucian había cumplido oficialmente 7 años. Besé la frente de Lucian y presioné mi frente contra la suya mientras miraba sus ojos negros llenos de lágrimas. Lucian, te amo, cariño. Y feliz cumpleaños. Y con eso cierro los ojos aceptando mi destino. Nota, para aquellos que se lo preguntan, mañana haré este fic con mi Spider-Man y al día siguiente será mi fic de JJK con mi fic de Ace. Punto de vista en tercera persona. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Lucian mientras su madre se convertía en polvo dorado, cayó de rodillas mientras las lágrimas seguían cayendo. Sabía que podría ir al inframundo y hablar con su padre, pero eso no cambia el hecho de que ella está muerta y la extrañará mucho. Y quién sabe cuándo tendrá la oportunidad de ir al inframundo. Luciano pasó minutos lamentando la pérdida de su madre, hasta el punto que se le reventó un vaso sanguíneo en el ojo. Lucian siguió llorando hasta que se le acabaron las lágrimas. Después de recuperar el aliento tras su llanto intenso, Lucian agarró un puñado de polvo dorado y lo llevó dentro sin una pizca de expresión en su rostro. Lo único perceptible en él eran sus ojos rojos e hinchados y las líneas rojas en su rostro que mostraban el rastro que habían dejado sus lágrimas. Mientras estaba adentro, Lucian comenzó a buscar alrededor de la casa una pequeña bolsa. Una vez que encontró una pequeña bolsa de cuero dentro de la de su madre, vació lo que había dentro y puso el polvo dorado dentro de ella y la cerró. Cuando terminó, se volvió hacia lo que había en la bolsa de cuero. Parecía ser solo una joya brillante que Lucian recogió. Después de mirarla durante unos segundos, simplemente la puso en la mesita de noche junto a su cama. Tomó la bolsa de cuero, le ató una pequeña cuerda y la convirtió en un pequeño collar que Lucian se puso. Tomó la pequeña bolsa que llevaba en el cuello y cerró los ojos mientras su labio temblaba levemente. Sabía que tenía que hacer una cosa más antes de que las fuerzas lo abandonaran y se derrumbara y se quedara dormido esperando que todo esto fuera una pesadilla. Fue a la cocina y empezó a preparar la comida. Mientras lo hacía, se le empezaron a formar lágrimas en los ojos. Empezó a sentirse solo una vez más. Una sensación que realmente estaba empezando a odiar. Después de un par de minutos de cocinar su ofrenda, terminó y comenzó a limpiar la cocina y todo lo que utilizó. Cuando terminó, salió con la comida afuera y encendió una fogata. Echó toda la comida al fuego y rezó como nunca antes lo había hecho. Papá. Por favor, te lo ruego, cuida de mi madre. Lucian entonces escuchó un gruñido dentro de su cabeza que hizo que sus ojos se abrieran. Ella va a ser puesta a trabajar por sus crímenes de escapar de la muerte, pero no te preocupes, me aseguraré de que sea tratada de manera justa. Lucian se quedó mirando el fuego en estado de shock, era la primera vez que su padre le hablaba, algo que no esperaba. La expresión de Lucian adquirió una pequeña sonrisa suave, sintiéndose agradecido, gracias fue todo lo que dijo. Hades no respondió a eso. Después de apagar el fuego, Lucian se dio la vuelta a regañadientes y se dirigió al interior. Cuando cerró la puerta, respiró rápidamente unas cuantas veces para calmar su respiración y se dirigió hacia su habitación. Cuando se metió en la cama, se envolvió en sus mantas, cerró los ojos con fuerza y agarró la pequeña bolsa. «Feliz cumpleaños para mí», susurró Lucian para sí mismo antes de caer en un sueño profundo sintiéndose cansado después de su día estresante. Un mes después. Bartolomé voló alrededor de la habitación de Lucian antes de comenzar a mirarlo a la cara, despertándolo de su sueño. Le dio un manotazo a Bartolomé para sacarlo de su cara mientras murmuraba, está bien, ya lo entiendo, pájaro estúpido, puedes dejarme solo ahora que estoy despierto». Lucian se sentó lentamente en su cama y suspiró. Había pasado un mes desde que Medea se fue de este mundo y el dolor no se aliviaba. No era un dolor que simplemente desapareciera o disminuyera, Lucian simplemente había comenzado a acostumbrarse a la sensación. Se despierta y realiza sus rutinas diarias, cuando termina comienza a desayunar solo. Cuando terminó, limpió su plato y suspiró para sí mismo mientras lo hacía. Cuando guardó el plato,
miró a su alrededor y se dio cuenta de lo sucia que estaba la casa. Debería terminar con esto de una vez. Mamá definitivamente me habría gritado si se diera cuenta de lo sucio que dejé que se pusiera el lugar, se dijo Lucian con una pequeña sonrisa. Y fue y comenzó a limpiar toda la casa, recorriendo habitación por habitación asegurándose de que todo estuviera impecable hasta que llegó frente a la habitación de su madre, el único lugar al que no ha entrado en todo el mes. Cerró los ojos y respiró profundamente antes de entrar a la habitación, que lucía igual que la última vez que la dejó, luego comenzó a limpiarla, mientras limpiaba dio un paso que provocó que el piso hiciera un ruido chirriante. Al oír esto, Lucian volvió a pisarlo intencionalmente, lo que provocó que el suelo crujiera nuevamente. Lucian dejó la escoba que tenía en sus manos y se arrodilló en el suelo sobre una rodilla. Luego comenzó a examinar el piso y notó un espacio vacío al costado de una tabla del piso. El espacio era lo suficientemente ancho como para que uno pudiera meter el dedo adentro. Curioso metió su dedo dentro y levantó la tabla del suelo y la movió hacia un lado, lo que vio dentro lo dejó algo sin palabras. Así es, ella dijo que me dejó dinero para poder dirigirme al campamento mestizo, ¿no? Lucian dijo después de mirar las múltiples bolsas de oro, que eran dracmas. Cuando Lucian tomó una de las bolsas para examinarlas, vio que debajo de las dracmas había montones de dólares, todos perfectamente ordenados. Lucian no pudo evitar sacudir la cabeza y reírse de las decisiones de su madre. ¿Por qué no compró una caja fuerte o algo así? ¿Por qué están en el suelo? Jajaja. Mientras sostenía la bolsa de monedas en sus manos suspiró una vez más. Supongo que esto es una señal, es hora de que me dirija al campamento. ¿Pero cómo diablos voy a llevar todo esto? Entonces Bartolomé llegó volando y se posó sobre los hombros de Luciano. Ahora no, Bartolomé, estoy pensando, ¿por qué no vas y descansas en misa? Lucian chasqueó los dedos. Así es. Mi sombra. Lucian miró hacia abajo, donde se encontraba su sombra, y dejó caer la bolsa que sostenía. La bolsa simplemente se cayó e hizo un ruido antes de quedarse allí. Lucian simplemente miró la bolsa con una expresión incómoda. Bien, se supone que debo activarla. Lucian controló su sombra, haciéndola tomar la bolsa de dinero y atrayéndola hacia su sombra. Lucian dejó escapar un suspiro de alivio cuando se dio cuenta de que podía sentirlo en sus sombras. Hizo que aparecieran más arcillos de sombras que se envolvieron alrededor de las otras bolsas de monedas y las atrajeron hacia adentro. Lucian asintió con la cabeza cuando sintió las 20 bolsas de dracma de oro, luego ordenó a su sombra que consumiera los billetes de dólar dejando al oso del suelo sin nada dentro. Lucian hizo que los arcillos de sombra se enroscaran alrededor de la tabla del piso y la colocaran nuevamente en su lugar. Cuando terminó, reanudó la limpieza dejando el lugar impecable y luego fue a empacar lo que necesitaría. Lucian fue a su habitación y agarró una bolsa y comenzó a llenarla con ropa y todos los utensilios que necesitaría. Cuando terminó con eso fue y se dio una ducha. Cuando terminó, se vistió y se paró frente al espejo de su habitación, vestía pantalones largos negros holgados, una camisa blanca debajo y una capucha negra. Se ató el pelo largo y negro en un moño desordenado y se sonrió al mirarse en el espejo. ¿Te ves bien? Debe ser otro poder de ser un semidios, se dijo a sí mismo mientras miraba sus 4 dientes caninos que le daban un aspecto un poco salvaje. Cuando terminó de admirarse, salió lentamente de la casa mirando todo con más tiempo para recordarlo. Lucian se paró frente a la casa de su infancia y la miró un rato antes de suspirar y mirar hacia adelante. Caminó lentamente hacia el borde de la sala que Medea había construido para mantenerlos a salvo y se paró frente a la línea divisoria. Respiró profundamente y dio un paso afuera, abandonando finalmente la seguridad de su hogar. Punto de vista en tercera persona. Se vio a Luciano corriendo por su vida mientras era perseguido por un grupo de 5 lestrigones. «Vuelve aquí, delicioso semidios», le gritó uno de los lestrigones a Luciano. «Sí. Sí. Ven aquí. Prometemos condimentarte bien», gritó otro. «Ustedes son caníbales, ¿no? ¿Por qué no se comen entre ellos?», gritó Lucian mientras corría por el bosque y entre los árboles. Pero debido a su tamaño, los gigantes lo fueron alcanzando lentamente a medida que cubrían más terreno. Luciano giró la cabeza y miró hacia atrás y vio a uno de los gigantes corriendo rápidamente y extendiendo su mano listo para agarrarlo. Lucian chasqueó la lengua y decidió ser creativo, convirtió su anillo en una guadaña de cadena y la giró unas cuantas veces y la arrojó hacia un lado envolviéndose alrededor de un árbol. Y mientras lo hacía, Lucian saltó hacia un lado, y mientras lo hacía, el gigante que se acercaba a él tropezó con la cadena, lo que hizo que cayera de cara al suelo. Al ver su oportunidad, Lucian se levantó rápidamente mientras caía y deseó que su guadaña encadenada se transformara en su forma predeterminada, una guadaña. Cuando llegó ante el caníbal ya puso sus manos en posición de levantarse pero Lucian no lo dejó. Blandió su guadaña desde debajo de él, decapitándolo, haciendo que poco a poco se convirtiera en polvo.
Luciano giró la cabeza y vio que los demás lestrigones ya estaban frente a él, pero no estaba tan asustado como antes, de hecho tenía una gran sonrisa en su rostro mostrando sus caninos. La razón por la que estaba sonriendo y no estaba tan asustado como antes no es porque hay un enemigo menos del que preocuparse, bueno, tal vez sea eso, pero no, la razón principal es porque acaba de ganar un aliado útil. Surgir. Lucien gritó, provocando que la sombra de los lestrigones asesinados anteriormente se manifestara justo donde se convirtió en polvo. Apareció en el momento perfecto cuando los otros lestrigones pronto llegaron para rodear a Luciano. Luciano deseó que el lestrigonio de sombra lo recogiera mientras los otros lestrigones corrían hacia él en el momento oportuno. Lánzame, ordenó Luciano y el lestrigón hizo exactamente eso, mientras lo arrojaba hacia uno de los gigantes frente a él, ordenó que su guadaña se convirtiera en una lanza y empalara la lanza justo en la frente del gigante, haciendo que también se convirtiera en polvo. Pero lo que Lucian no consideró fue lo fuerte que su lestrigonio lo arrojó, cuando Lucian lo atravesó por la frente, no disminuyó la velocidad y terminó estrellándose contra un árbol, lo que provocó que el aire escapara de sus pulmones. Lo que les dio a los otros gigantes la oportunidad perfecta de correr hacia él. «Hagas prisa», gritó Lucian mientras intentaba recuperar el aliento. «Soy un idiota», pensó Lucian. Aparece otro gigante de sombra, convirtiendo a los 5 gigantes caníbales anteriores en 3. Lucian ordenó a los 2 gigantes que detuvieran a 2 de los 3 gigantes restantes, dejando un para que él se ocupara de él. Los 2 gigantes de las sombras comenzaron a lanzar golpes a sus oponentes, enfureciéndolos. ¿De dónde salieron?, gritó uno de ellos y le lanzó un puñetazo a su homólogo de sombra. «Tal vez si comemos al delicioso semidios se irán», respondió otro mientras intentaba agarrar a su oponente. «Métete en mi estómago», gritó el tercero mientras se agachaba para agarrar a Lucian. Lucian, que todavía estaba tratando de recuperar el aliento, se levantó lentamente y empujó su pierna rodando debajo del gigante que intentaba agarrarlo. Mientras rodaba, deseó que su lanza se convirtiera en una espada, salió del giro, giró y se deslizó ligeramente sobre sus rodillas, blandió su espada en sus talones de Aquiles provocando que rugiera de dolor. ¡Ar! Al notar que no podía levantarse, usó su mano para darse la vuelta y golpear a Lucian. Con el revés. Lucian logró bloquear la mayor parte girando su espada hacia un lado, pero aún así salió volando. Lucian terminó atravesando unos árboles, lo que le hizo vomitar sangre. Lentamente se puso de pie sobre una rodilla y se impulsó para levantarse mientras temblaba ligeramente debido al dolor. Tosió un poco de sangre, pero aún así se mantuvo firme y se puso de pie, deseó que su espada se convirtiera en un arco y susurró proyección conjurando una flecha explosiva. El gigante que estaba de rodillas se giró hacia la dirección de Lucian y comenzó a usar sus brazos y manos para impulsarlo con una expresión de enojo en su rostro. Al ver que el gigante se acercaba rápidamente, Lucian casi se asustó, pero sorprendentemente el dolor lo mantuvo cuerdo. Respiró profundamente y contuvo el aliento para dejar de temblar y tensó la cuerda del arco con la flecha en el medio. Soltó el aliento mientras soltaba la cuerda provocando que la flecha volara y se alojara en la frente del gigante. Este dejó de moverse y la flecha explotó provocando que la cabeza del gigante explotara como consecuencia, convirtiéndola en polvo. Lucian sintió que su magia comenzaba a agotarse y miró a los otros gigantes. Lucian vio a uno de ellos golpeando una de sus sombras con una roca. La sombra intentó reconstruirse, pero el gigante golpeó la roca en la cabeza de la sombra una y otra vez. La sombra la derribaba, la volvía a levantar y la golpeaba de nuevo. Lucian chasqueó la lengua y dijo levántate mientras corría a través de su dolor hacia el gigante. Lucian deseó que la sombra recién construida ayudara a la otra sombra que estaba teniendo una pelea a puñetazos y también estaba agotando su magia. Cuando Lucian llegó ante el gigante soldando una roca, deseó que su arco se convirtiera en un bastón bo y lo golpeó en la rodilla del gigante provocando un sonido de estallido. Rugió de dolor y soltó la roca que sostenía su rodilla. Le dio tiempo al gigante de las sombras para que se reconstruyera y recogiera la roca con la que había sido golpeado anteriormente y se vengara golpeando al lestrigón con su propia roca, aplastándole la cabeza y haciéndole estallar. Surgir. Lucian exigió, haciendo que apareciera un cuarto gigante de las sombras. Lucian señaló a los 2 gigantes de las sombras que luchaban contra los últimos lestrigones restantes y con una sonrisa enloquecida mostrando sus dientes y colmillos ensangrentados dijo, saltad sobre él. Lo que provocó que los otros 2 gigantes de las sombras corrieran en su dirección. Las 4 sombras comenzaron a golpear y patear al gigante vivo restante, provocándole llorar por la falta de voluntad y la injusticia de la situación. Lucian apoyó el bastón bo sobre ambos hombros y puso sus brazos sobre ellos, apoyándolos. Continuó observando todo con una sonrisa. Y con patadas y puñetazos de todos a la vez los últimos lestrigones se convirtieron en polvo.
caminó lentamente hacia donde los gigantes rodeaban el área y dijo levántate provocando que apareciera el quinto y último gigante de las sombras. Mientras lo hacía, se arrodilló y tosió un poco de sangre. Utilizó el bastón como apoyo y lentamente se levantó y ajustó su posición, se sentó en el suelo y puso el bastón en su regazo. Lucian comenzó a sostenerse el costado con dolor. Creo que me rompí un par de costillas, gimió. Con un suspiro convocó la bolsa de su sombra donde empacó todo y comenzó a hurgar entre todo lo que empacó. Como su ropa, las flechas que hizo, las 2 dagas de oro y finalmente algunas pociones que hizo su madre. Sacó una poción de color rojo sangre de su bolsa y la destapó. La bebió lentamente, lo que hizo que sus ojos comenzaran a pesarle. Se volvió hacia los 5 gigantes y les dijo, protéjanme mientras descanso. Sorprendentemente, asintieron con la cabeza y formaron un círculo. Lucian estaba demasiado herido y cansado para pensar en ello, así que simplemente se recostó junto a un árbol y cerró los ojos y se quedó dormido. Punto de vista en tercera persona. Cuando Lucian abrió los ojos apenas podía distinguir su entorno, parecía que estaba en una especie de cueva subterránea. ¿Qué? Estaba durmiendo en el bosque, como diablos terminé bajo tierra, pensó antes de escuchar un silbido detrás de él. Rápidamente se dio la vuelta y encontró a una mujer grande con 8 ojos, mandíbula, dientes afilados y desde la cintura para abajo la mitad inferior de una araña. Lucian miró esto en estado de shock, trató de decir algo pero las palabras no le salían. ¿Aracne? ¿Es este uno de esos sueños de los semidioses donde pueden ver los eventos del pasado, el presente y el futuro? SSSS mis pequeños queridos, tengo un trabajo para ustedes, dijo Aracne con una sonrisa maliciosa en su rostro dirigiéndose a las pequeñas arañas que la rodeaban. ¿Por qué demonios estoy viendo esto? No soy hija de Atenea, ¿por qué debería preocuparme? Me he dado cuenta de otro engendro de Atenea, dijo con odio en su voz. Ve a Virginia, donde yace la descendencia de Atenea, y coméla viva, porque ella. Antes de que Lucian pudiera escuchar algo más, su cuerpo comenzó a temblar de un lado a otro, lo que lo llevó a despertarse. Cuando Lucian despertó notó que su gigante sombra lo sacudía para despertarlo, se pellizcó el puente de la nariz mientras preguntaba ¿qué pasa? El gigante de la sombra simplemente señaló con el dedo hacia arriba. Cuando Lucian siguió la dirección del dedo con la mirada, vio que un enjambre de palomas comenzaba a dar vueltas alrededor del área donde él dormía anteriormente. Lucian entrecerró los ojos intentando tener una mejor vista, cuando de repente notó que los pájaros comenzaron a plegar sus alas y a lanzarse en picada hacia su dirección. Luciano se levantó y saltó fuera del camino mientras un pájaro con su pico metálico se zambullía primero donde él estaba sentado. Lucian recuerda haberlos visto en el libro que le regaló su madre, Los pájaros del estínfalo. Mientras se lanzaba a un lado, Lucian todavía se estremecía de dolor, parece que no estoy completamente curado. Lucian apuntó su palma hacia la dirección del pájaro y la apretó en un puño haciendo que el suelo se moviera y tomara el pico del pájaro manteniéndolo en su lugar. Pero a medida que lo hacía, más y más pájaros comenzaron a lanzarse en su dirección tratando de lastimarlo. Lucian ordenó a los gigantes que no hicieran nada porque quería probar algo. Mientras los pájaros se acercaban, Lucian entrecerró los ojos esperando que se acercaran. Ahora, pensó mientras deseaba que su sombra se convirtiera en zarcillos y se ensartara en los pájaros. Uno por uno, los zarcillos comenzaron a penetrar a los pájaros, provocando que cayeran del cielo y quedaran allí muertos. Al ver que algunos de ellos todavía estaban en el aire y no bajaban, Lucian usó sus habilidades mágicas de rastreo y proyección y conjuró 6 dagas, la misma cantidad que pájaros en el cielo. Agitó sus brazos y los controló para comenzar a seguir a los pájaros que intentaban escapar, matándolos cuando llegó a ellos. Luciano entonces miró al pájaro que aún tenía el pico en el suelo y deseó que la tierra se lo tragara entero enterrándolo bajo tierra. Luciano apretó nuevamente su puño provocando que la sangre hiciera que la tierra a su alrededor se humedeciera. Pero Luciano ya no le prestó atención a eso, se sentó en el suelo e hizo que los gigantes comenzaran a recoger los cuerpos de los pájaros y se los trajeran junto con todos los palos y pequeñas piedras que encontraran. Antes que nada, Lucian dijo levántate. Provocando que un total de 20 sombras de pájaros aparecieran y se hundieran en su propia sombra. Cuando los gigantes de las sombras terminaron, Lucian comenzó a hacer una fogata. Una vez que terminó, extendió la palma de la mano hacia ella y dijo Ignesfatui, que significa Wilobispo fuego pequeño. Lanzó una pequeña llama hacia la fogata y la encendió. Básicamente, Lucian hizo que sus gigantes de las sombras desplumaran, desollaran, destriparan y desangraran a los pájaros y los pusieran en un palo donde procedió a cocinar algunos de ellos, guardando el resto para más tarde. Lucian abrió su bolso y comenzó a buscar en sus distintos bolsillos. ¿Dónde lo puse? Esto es algo que me dije a mí mismo que nunca debía dejar de llevar a casa. Ajá, exclamó Lucian, sacando un salero y un pimentero.
Luego de sazonar su comida y comer su almuerzo, Lucien guardó todo y dejó solo un gigante disponible. Lucien procede a hacer que ese gigante lo recoja y lo ponga sobre su hombro y comience a caminar por el bosque. Mientras lo llevaban a través del bosque, Lucien seguía pensando en el sueño que había tenido anteriormente. Fue esa una señal para que yo fuera a Virginia, pero, ¿por qué? Literalmente no tengo nada que ver con Atenea ni con sus hijos. Sé que debería ignorarlo, pero ahora la curiosidad me está matando. Por suerte para Lucien, después de un par de horas de caminar por el bosque, no encontró ningún monstruo. Pronto encontró la salida, para su gran entusiasmo, por fin. Aunque no estaba caminando, era aburrido, se quejó Lucien. Cuando salió del bosque vio un cartel que decía Bosque Hoffman, Carolina del Norte, ahora solo necesito un maldito mapa y sé a dónde ir. Le dio una palmadita al gigante de las sombras en el hombro y señaló una dirección al azar por una carretera. Adelante, mi gigante amigo, a la gasolinera más cercana. Hasta el infinito y más allá. Después de casi una hora de caminar por Jacksonville, una calle de Carolina del Norte, Lucien vio una gasolinera y dejó escapar un suspiro de alivio. Ninguna de las personas allí pestañeó cuando vieron a Lucien montado en el hombro de un gigante sombrío, probablemente debido a la niebla que separa el mundo mortal del sobrenatural. Para el resto, probablemente parezca un padre que lleva a su hijo sobre sus hombros y sale a caminar. Cuando Lucien entró en la gasolinera, dejó escapar otro suspiro de alivio al ver un montón de grandes mapas de papel en un estante. Deseó que el gigante de las sombras, a quien después de todo este tiempo Lucien decidió llamar Larry el estrigón, de todos modos, le pidió a Larry que tomara un mapa de papel y lo llevara al frente, donde procedió a pagar por él. Después de pagar, Lucien le pidió a Larry que le pasara el mapa y que saliera. Cuando Lucien tomó el mapa de papel, lo desdobló y lo miró durante unos segundos. Le dio la vuelta, lo giró hacia un lado, lo cerró y lo abrió de nuevo antes de volverlo a cerrar con un suspiro. Me olvidé que tengo una maldita dislexia. Punto de vista en tercera persona. Lucien le pidió a Larry que fuera a un callejón y lo dejara en el suelo. Invocó su bolso desde su sombra y comenzó a hurgar en él una vez más. Debería organizar esto. Simplemente elegí todo lo que me resultaría útil y lo metí dentro. Libros, no los necesito ahora. Ropa interior, puaj. A continuación, más libros. ¿Es este pimentón? Olvidé que lo había empacado, pero no es lo que estaba buscando. Ah, aquí está. Dijo Lucien mientras sacaba los lentes encantados que le había regalado su madre y se los ponía. Bien, aquí vamos, ¿dónde estaba? Lucien agarró el mapa y comenzó a leerlo. Bien, entonces estoy aquí en el norte de California y la mujer araña dijo Virginia, que está aquí, en el estado de al lado. Espera, pensemos esto lógicamente. Este es el universo de Percy Jackson, lo sabía a ciencia cierta cuando Hécate mencionó el pacto entre los tres grandes y madre explicó la niebla que separaba las dos realidades, que fue la razón por la que hice la apuesta con Hécate en primer lugar. Ahora, mirando a Richmond en Virginia y a Arachne hablando sobre la descendencia de Atenea en Virginia, definitivamente está hablando de Annabeth Chase, genial, supongo. Pero lo que pasa es que las arañas no la atacan durante 3 noches hasta después del Día de Acción de Gracias y cuando conoce a Magnus Chase, su primo que también es un semidios del panteón nórdico. Así que todo lo de Arachne no sucederá hasta dentro de un par de meses y estamos en julio. Lo de Arachne no podría haber sucedido ahora ni en el pasado, debe haber sido en el futuro. Así que no tiene sentido que me apresure a ir allí, genial. Eso solo significa que puedo tomarme mi tiempo y entrenar mis habilidades con monstruos y similares, especialmente necesito practicar mis habilidades controlando la niebla, reflexionó Lucien mirando todo en el mapa. Ruido. Lucien giró el cuello en dirección al rugido y vio un autómata, un león autómata para ser más específico. La mayoría de ellos eran máquinas que Hefesto había traído a la vida, que luego se volvieron locas y comenzaron a atacar casi todo lo que se les cruzaba en el camino debido a los daños en sus circuitos. Lucien, al ver esto, sonrió, esto va a ser divertido. Retiró todo hacia su sombra, incluidos sus lentes, y convirtió su anillo de calavera en un bastón bo. Lucien comenzó a girar y hacer girar el bastón bo en sus manos antes de colocarlo cerca de sus axilas y ponerse en posición de lucha. Se burló del león de metal con la mano, ven aquí, pequeño gatito. Lo que provocó que el león lanzara otro rugido y corriera hacia él. Al verlo correr hacia él, Luciano también corrió hacia él. Lucien blandió su bastón y lo golpeó justo en el costado de la cara, lo que hizo que girara la cabeza. Giró la cabeza hacia atrás y cortó con sus garras metálicas, que Lucien intentó bloquear colocando el bastón frente a él. Lucien cayó de rodillas con un gruñido que le hizo darse cuenta de la diferencia física entre ellos.
Rodó hacia un lado cuando se dio cuenta de que no podía seguir así por más tiempo, lo que provocó que el león golpeara con sus garras el pavimento dejando una gran marca impresa en él. Lucian posicionó su bastón hacia arriba en el suelo, hizo que la tierra rodeara la parte inferior manteniéndolo en su lugar y en esa misma acción usó el bastón para saltar hacia el león pateándolo en su cara de metal con ambos pies empujándolo ligeramente hacia atrás. El león rugió una vez más y abrió la boca, de su boca empezó a salir fuego como de un lanzallamas. Lucian tomó el bastón del suelo una vez que aterrizó y comenzó a girarlo frente a sí mismo, convirtiéndolo en un ventilador, evitando que las llamas se acercaran a él. El sudor comenzó a gotearle por la cara debido a la intensidad del calor. Cuando el león cerró la boca y las llamas dejaron de salir, Lucian dejó caer su bastón. ¡Ay!, gritó mientras temblaba y soplaba sus manos. El león, viendo esto como la oportunidad perfecta, saltó con un rugido listo para hundir sus dientes en él. Lucian apretó los dientes y cogió el bastón, lo metió justo en su boca dejándola completamente abierta sin poder cerrarla. Lucian tocó el suelo y lo rodeó, agarrándose de las piernas y garras del león, haciéndolo incapaz de escapar. El león intentó quemar el poste con el lanzallamas de su boca, pero no pudo. Lucian deseó que su sombra se convirtiera en un tentáculo y lo disparó hacia la boca abierta del león y penetró en el centro de su ser. Lucian, usando su tentáculo de sombra, tomó el bastón y lo llevó a su sombra antes de proceder a infundir sus piernas con su poder de sombra y saltar al aire, saltando al techo de un edificio mientras hacía un giro para aterrizar de manera segura dejando atrás un rastro tenue y negro. AUMB. Lucian escuchó al autómata debajo de él explotar debido a que su núcleo fue destruido, lo que lo hizo sonreír. Lucian 1, autómata 0. Ahora será mejor que me vaya. Provocar una explosión cerca de una gasolinera probablemente atraiga atención no deseada. Ahora lo único que tengo que hacer es aprender cómo diablos salté y aterricé encima de aquí porque fue increíble, y no puedo bajar sin ayuda. Pero antes de nada. Lucian suspiró y llamó a Larry y lo hizo bajar nuevamente donde el león explotó. Levántate. Dijo con una sonrisa esperando que el león respondiera a su llamado, pero no apareció nada. La sonrisa burlona en su rostro vaciló. Dije que te levantaras, exigió Lucian en voz más alta. Pero, al igual que antes, no pasó nada. Lucian se quedó allí mirando el metal roto y el suelo quemado durante unos segundos. ¿Estás bromeando? ¿No puedo convertir autómatas en mis soldados de sombra? ¿Qué tipo de mierda es esta? ¿Es porque no es orgánico o algo así? Lucian se irritó e hizo que Larry saltara a los edificios superiores nuevamente antes de hacerlo saltar edificios, para intentar escapar hasta que hubiera más edificios para saltar. Lucian hizo que Larry aterrizara en el suelo y convocó su bolso una vez más desde sus sombras una vez que se dio cuenta de que no había nadie alrededor. TCH, aunque no puedo hacer autómatas para mis soldados, aprendí algunas cosas así que no fue tan malo, pensó Lucian mientras abría su bolso y comenzaba a buscar algo dentro. Ropa, más ropa, aquí está, dijo Lucian mientras sacaba un libro, el primer libro que su madre le dio junto con sus anteojos. Guardó la bolsa y comenzó a hojear el libro que tenía en las manos con un bolígrafo que guardaba en el medio. Lucian volteó el libro completamente hacia una página que decía Poderes de Sombra. Está bien, dijo mientras golpeaba la página con su bolígrafo, olvidé actualizar esto. Ahora tengo que agregar almacenamiento de sombras con salto de sombra o lo llamo salto de sombra y no puedo invocar autómatas para que cumplan mis órdenes. Lucian comenzó a caminar de un lado a otro mientras caminaba en círculos. ¿Qué más podría hacer con mi sombra?, pensó Lucian mientras hacía clic continuamente en su bolígrafo. Cuando estaba con mamá, me concentraba en demasiadas cosas como para concentrarme adecuadamente en diferentes formas de usar mi sombra. Tuve que concentrarme en el manejo de mis armas, mis lecciones de magia, mis lecciones de pociones, mis lecciones de mitología, y las lecciones de magia también tenían múltiples partes. Podría usar este tiempo para probar diferentes cosas, como cómo podría darle forma y en qué podría darle forma. ¿Qué tan fuerte es contra los monstruos y cómo podría usarlo en la batalla? Lucian mientras caminaba de un lado a otro se dio cuenta de que estaba oscureciendo, lo que le hizo suspirar. ¿Qué día tan agitado ha sido y es solo mi primer día fuera? Pero me está gustando esto. Puedo sentir que estoy mejorando, es un proceso lento pero puedo sentirlo y me estoy emocionando por ello. Pero por ahora es hora de encontrar un hotel donde quedarme si no quiero pasar la noche afuera. Lucian se subió a Larry una vez más y comenzó a caminar hacia Jacksonville. Después de unos minutos de caminata, Lucian vio un cartel que decía Pumpkin Center y continuó caminando hacia abajo. Nota, lugares reales, por cierto. Tuve que usar Google Maps para esto, así que respetad la dedicación que estoy poniendo en esto triunfal. Pronto era la mitad de la noche, justo cuando Lucian estaba a punto de darse por vencido y simplemente dormir afuera, Lucian vio una posada, que al inspeccionarla más de cerca era una posada de 2 estrellas que decía Rodeway Inn and Suites Jacksonville cerca de Camp Lejeune.
Por fin, maldita sea, suspiró Lucian, deseó que Larry entrara y cuando entró decidió comenzar a practicar realmente el uso de la niebla. Recordó una de las lecciones que su madre solía enseñarle: cuando uses la niebla contra mortales y personas normales recuerda hacerles ver y oír lo que quieren ver y oír. Lucian cerró los ojos y comenzó a concentrarse en la niebla que los rodeaba. Lo que quieren ver y oír, repitió Lucian en su cabeza. Quieren ver a una familia alquilando una habitación, comenzó Lucian expresando su intención hacia la niebla y pronto siguió su voluntad. El posadero de la recepción levantó la vista de su escritorio y vio a un hombre musculoso con un niño pequeño sobre su hombro y que parecía severo. ¿Qué puedo hacer por usted hoy, señor? Y el hombre entonces empezó a hablar con una voz ronca acorde con su apariencia: mi hijo y yo estamos buscando una habitación para alquilar para pasar la noche. ¿Solo por una noche, señor?, preguntó el posadero con una sonrisa. El hombre que llevaba al niño sobre el hombro asintió con la cabeza. El posadero también asintió con la cabeza y le dijo el precio, lo que hizo que el hombre buscara en su bolsillo y sacara la cantidad que necesitaba. El posadero se dio la vuelta, cogió una llave de la pared y se la entregó al hombre. Su llave, señor, de la habitación 302. Espero que disfrute de su estancia, dijo con una sonrisa. El hombre asintió con la cabeza y comenzó a caminar hacia las escaleras. Mientras Lucian le ordenaba a Larry que subiera las escaleras, dejó escapar un suspiro de alivio: Dios mío, eso funcionó. Estoy muy agradecido. Y con eso Lucian llegó a su habitación y deseó que Larry volviera a su sombra y saltó a la cama. Lucian se durmió tan rápido como apoyó la cabeza en la almohada debido a que estaba cansado de su constante lucha. Punto de vista en tercera persona. Lucian se despertó a la mañana siguiente sintiéndose con más energía y con menos dolor. Por suerte, su habitación de hotel tenía baño, así que hizo su rutina matutina habitual y se preparó. Luego se sentó de nuevo en la cama, sacó su libro y se dirigió a la página donde guardaba una lista de sus poderes y sus diferentes ideas para ellos. Usé las sombras y envolví mis piernas para saltar tan alto, pero ¿qué más podía hacer con eso? ¿Puedo reducir mi presencia envolviéndome en él? Pero necesitaría que alguien lo hiciera para ver si no pueden detectarme. Lucian comenzó a escribir sus ideas y pensamientos sobre el asunto relacionado con sus poderes de semidios, pero no puedo concentrarme completamente en ellos, también tengo que seguir entrenando con mis armas y magia. Lucian suspiró al darse cuenta de que tenía mucho que hacer. Bueno, no voy a lograrlo simplemente sentándome, pensó mientras guardaba el libro. Lucian se levantó de la cama y justo cuando estaba a punto de salir, de repente tuvo una idea: en realidad, todavía no he probado Shadow Travel. Debería hacerlo. Lucian cerró los ojos y se metió en su sombra. Luego, Lucian comenzó a moverse dentro de su sombra y luego se dio cuenta de que era un error, ya que no tenía un destino establecido. Sintió que Lucian se movía tan rápido que no sabía dónde estaba, arriba o abajo, izquierda o derecha, todo parecía como si estuviera corriendo a super velocidad sin ninguna forma de detenerse. Lucian sintió que salía disparado de su sombra y terminó estrellándose contra una pared. Gimiendo, se levantó lentamente y miró a su alrededor. Miró lo que parecía ser una investigación de la escena del crimen y cuando miró a su alrededor un poco más, se dio cuenta de que estaba de nuevo en el lugar donde luchó contra el león autómata. Genial, justo lo que necesitaba para volver sobre mis pasos, gimió Lucian un poco más. Soy demasiado joven para tener problemas de espalda. Y Dios mío, eso me costó mucho. Sé que viajar entre sombras debe ser agotador, pero no pensé que sería tanto. Mientras Lucian se apoyaba contra la pared para orientarse, escuchó varios pasos que se acercaban hacia él. Se maldijo en silencio mientras intentaba usar el viaje de las sombras una vez más, cerró los ojos e imaginó la habitación del hotel en la que estaba y se hundió nuevamente en su sombra. Lucian sintió la misma sensación que antes y trató de acostumbrarse. Reapareció en la habitación y se tambaleó hacia adelante, tropezando con sus propios pies y aterrizando de nuevo en la cama. Definitivamente necesito más práctica. ¿Quién sabe dónde terminaré si no lo perfecciono? Lucian decidió simplemente salir caminando después de sus intentos fallidos y llamó a Larry para que lo llevara en su hombro. Lucian comenzó a concentrarse en la niebla una vez más, cambiando su apariencia a la que tenían antes cuando entró y salió del hotel. Nadie se dio cuenta. Y así, Luciano decidió caminar y explorar mientras avanzaba muy lentamente hacia Virginia, haciendo pasar los meses hasta finales de noviembre. A principios de agosto, Lucian habría viajado a Richland, Carolina del Norte. Durante su estancia allí, Lucian comenzó a practicar su viaje por las sombras y, sobre todo, practicó con el autómata de lucha con bastón Bo que encontraría en el camino, aunque no consiguió ningún soldado de las sombras. Para entonces, Lucian habría llegado a Kingston, donde comenzó a luchar principalmente con un arco.
Para practicar, Lucian invocaba a sus 20 pájaros de sombra y los hacía volar a su alrededor e intentaba derribarlos. Sorprendentemente, Lucian terminó encontrándose con parientes de Lamias durante su caminata. Eran espíritus monstruosos que se alimentaban de niños pequeños a menudo considerados demonios. Por desgracia para Lucian, no eran del tipo atractivo que se suele representar en su vida anterior y eran bastante grotescos. Después de una batalla con su arco y flecha, Lucian acabó matando a unos 30 durante su estancia allí, ampliando así su ejército de sombras. A principios de septiembre, Lucian llegó a Goldsboro y cambió a la guadaña de cadena como su principal uso y práctica. Durante este tiempo, Lucian comenzó a practicar otras aplicaciones de sus habilidades de sombra y descubrió cómo camuflar su presencia para que fuera difícil de detectar. Llamó a esa técnica capa de sombra y la usó para explorar la ciudad sin que nadie le prestara atención. Mientras caminaba por un parque se encontró con un gran jabalí, era tan grande que uno sabe que pertenece al mundo sobrenatural. Lucian terminó luchando contra él, pero resultó herido cuando uno de sus colmillos le hizo un gran corte en el costado del estómago. Lucian tuvo que mantener un perfil bajo para poder recuperarse durante unos días, una cicatriz es todo lo que queda de su encuentro, junto a un nuevo soldado de la sombra. Lucian cambió a una lanza y llegó a una ciudad llamada Rocky Mount en octubre. A medida que avanzaba el mes, Lucian se volvió cada vez más competente en su habilidad para viajar por las sombras. Fue hasta el punto que Lucian hizo un nuevo movimiento gracias a él. Lo llamó parpadeo de sombra, envolvería solo sus pies con sus poderes de sombra y aparecería rápidamente por las sombras que estaban cerca, básicamente una técnica de teletransportación rápida de corta distancia. Debido a que estaba en la ciudad, Lucian no se encontró con monstruos, la mayoría de sus oponentes eran en su mayoría autómatas de diferentes animales. Lucian decidió pasar la mayor parte de este mes explorando y disfrutando más que peleando y ganando experiencia, pero eso no significa que se relajara. Y finalmente llegó noviembre. Lucian convirtió su lanza en una espada y dio un paso frente a él. Una vez que logró avanzar, respiró profundamente, a Virginia, finalmente lo logré, qué viaje tan doloroso fue. Lucian llegó a Emporia, Virginia. Entonces, a Lucian se le ocurrió algo divertido que hacer. Fue a mirar por la ciudad y encontró una tienda de comestibles. Cuando la encontró, hizo su rutina habitual con Murray y le pidió que llevara un carrito de compras adentro. Lucian comenzó a comprar ingredientes para una gran cena, cuando terminó pagó y salió de la tienda guardando sus bolsas dentro de su sombra. Lucian fue y encontró una posada que permitía el uso de una cocina. Estaba bastante lejos, pero con un poco de viaje por las sombras, Lucian llegó en poco tiempo. Una de las cosas que Lucian se dio cuenta de la niebla y que había olvidado debido a lo simple que era, fue que podía disfrazarse perfectamente de adulto. Entonces Lucian entró y pagó una habitación, se instaló y fue directo a la cocina. Después de unas horas de cocinar con Joyce, Lucian guardó todo a su sombra. Regresó a su habitación, Luciano encendió un pequeño fuego protegido y comenzó a ofrecer la mayor parte de la comida que preparó dejando un poco para él. Luego comenzó a orar con una sonrisa burlona, «Hola papá, soy yo, Lucian, aunque probablemente ya lo sepas. Ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos, ya sabes, después del fiasco de mamá. De todos modos, el motivo de esta ofrenda es porque es el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, y por eso quería desearle feliz cumpleaños». Lucian sabe que el Día de los Muertos es mayormente una festividad mexicana, pero aún así lo hizo por dos razones, tratar de ser gracioso y tener a alguien con quien hablar. Habían pasado un par de meses desde que tuvo una interacción real con alguien y la soledad poco a poco lo estaba afectando. Pero sorprendentemente Hades respondió. Debería castigarte por tal falta de respeto. Santo Hades. Realmente respondiste, no esperaba eso. Los ojos de Lucian se abrieron con sorpresa. ¿Por qué no respondería cuando mi hijo está siendo un idiota? ¿Por qué le ofreciste tanta comida? Se burló Hades al principio antes de sonar enojado. Perséfone me va a hacer comerlo todo. Ya puedo adivinar lo que va a decir. Va a decir algo como que no desperdicies tu arduo trabajo y esfuerzo y que lo desperdicies. Lucian sonrió levemente ante eso, todavía no sabía por qué Perséfone era amable con él pero no lo desanimó. Puedes compartirlo con tu madrastra, dijo Luciano, todavía sonriendo. Apenas tengo contacto contigo y ya estás siendo una molestia, debería preocuparme por lo que me depara el futuro, se derrumbó Hades. Por supuesto, dijo Lucian con total confianza. Hubo un largo silencio antes de que Lucian sintiera que Hades abandonaba su cabeza. ¿Acaso mi propio padre se enojó conmigo?, se preguntó Lucian con una sonrisa incómoda. Punto de vista de Luciano. Ya era casi finales de noviembre cuando de repente una sensación en las entrañas me despertó. Me levanté de la cama en la habitación del hotel en el que me alojaba y miré por la ventana. Era medianoche.
Intenté mirar en otra dirección, pero mi instinto me indicaba que iba hacia un lado. Así que lo que sea que esté sucediendo está en esa dirección. Me levanté de la cama, me cambié de ropa y abrí la ventana. Salté desde la ventana del segundo piso y caí dando volteretas para detener mi impulso. Utilicé mi habilidad de parpadeo de sombras y comencé a abrirme camino hacia donde la sensación era más fuerte. Salto tras salto comencé a descender desde Emporia hacia Pittsburgh. Cuando llegué, tuve que recuperar el aliento debido a la gran distancia que acababa de recorrer. Llamé a mi viejo y fiel amigo Larry y le pedí que me llevara en su hombro, donde comencé a indicarle el camino que me indicaban mis instintos. Pronto llegué cerca de una casa de 2 pisos y supe que ese era el lugar. A medida que me acercaba, podía escuchar la voz de una niña. Por favor, créeme. Hay arañas por todas partes. Annabeth, deja de intentar asustar a tus hermanos pequeños, estás haciendo más daño que bien, respondió la voz de una mujer mayor, seguida por el sonido de la puerta cerrándose. Hice que Larry me levantara hacia la ventana del segundo piso donde escuché las voces y vi a una niña cubriéndose con una manta tratando de esconderse. Desde la esquina comenzaron a aparecer numerosas arañitas desde los alrededores de su habitación. Al ver esto, decidí tomar acción y causar un impacto en la primera impresión. Deseé que mi sombra se deslizara por debajo de la ventana y abriera la cerradura. Una vez abierta, me senté en el marco de la ventana e invoqué mi guadaña, haciendo que se apoyara en mí. Foto. Veo que te vendría bien algo de ayuda, dije moviendo una pierna de un lado a otro. Annabeth rápidamente quitó la manta y miró en mi dirección en estado de shock. La sorpresa en su rostro aumentó aún más cuando me vio por alguna razón. Luego se dio cuenta de que las arañas en la habitación estaban a punto de atacarla una vez más, miró hacia mí y con voz suplicante preguntó, «Tú también puedes verlas, ¿verdad? Por favor, ayúdame». Simplemente asentí con la cabeza y deseé que mi sombra se convirtiera en zarcillos y comenzara a ensartarlos, envolviéndolos, simplemente matándolos a todos juntos. «Levántate», dije mientras unas 156 pequeñas arañas salían de las sombras y eran arrastradas hacia mi propia sombra. «¿Quién eres tú?», preguntó Annabeth con asombro al verme deshacerme de ellos tan rápido. Decidí hacerle una broma y dejé escapar un profundo y dramático suspiro. «Ya ves, Annabeth. Siempre que muere un niño pequeño y resulta que ese niño es un semidios, se le asigna una parca para que lo escolte hacia el inframundo». Annabeth entonces pareció asustada. «¿Cómo sabes mi nombre?». Puse una mirada confusa e incliné la cabeza. Sería raro si no supiera a quién me asignaron, ¿no? Parecía que casi me creía antes de poner una expresión pensativa, agarró su almohada y la arrojó en mi dirección. «No bromees con eso». «Casi te creí», dijo con un dejo de alivio en su voz, parecía que lo había descubierto. «Todavía quiero ver hasta dónde puedo llegar con esto». Agarré la almohada cuando se acercó a mí y comencé a sacudir la cabeza. «¿Cómo sabes que no estoy diciendo la verdad?», pregunté en un tono desafiante. «Por una parte, no recuerdo haber muerto», dijo Annabeth enfadada. Todavía en el personaje, simplemente negué con la cabeza. «Por supuesto que no lo recuerdas, el estado de estar muerto es tan impactante que a veces ni siquiera recuerdas cómo sucedió». Annabeth parecía un poco asustada antes de sacudir la cabeza y recomponerse. Me miró sin gracia, lo que me hizo suspirar, como era de esperar de la hija de Atenea, supongo. Luego me miró nerviosa y me preguntó, «¿Pero en serio, quién eres y cómo sabes mi nombre?». «Me llamo Lucian Blackheart». «En cuanto a cómo, escuché a la mujer de aquí antes llamarte». Annabeth mostró una expresión de alivio y comprensión. Luego se quitó las sábanas y se acercó a mí. «Por favor, sácame de aquí». «No lo soporto más», dijo Annabeth enfadada. La miré con una ceja levantada y le pregunté, «¿Y por qué haría eso?». «Nadie me quiere aquí. Piensan que soy una carga». «Ni siquiera me creyeron cuando les conté lo de las arañas y ya han pasado 3 días», dijo mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Mis manos se dirigieron naturalmente hacia su cabello rubio arena, acariciando su cabeza. «Está bien, te llevaré conmigo, pero debes saber que será peligroso, probablemente nos encontraremos con muchos monstruos en el camino». «¿Estás segura de que estás preparada para ello?». La expresión de Annabeth se tornó seria y asintió con la cabeza. «Seguiré en peligro si me quedo aquí, así que es mejor que me vaya. Así que llévenme lejos». «Está bien, Rapunzel, relájate un poco». «¿Quieres irte con las manos vacías?». Annabeth hizo un leve puchero ante el insulto, pero negó con la cabeza. «Prepara tu bolso entonces, dudo que quieras permanecer con la misma ropa que usas todo el tiempo». Annabeth entró en su armario y sacó una pequeña maleta, se giró hacia Lucian y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. «Estoy lista, vamos». «¿En serio? ¿Tenías una maleta preparada?». Pregunté, un poco sorprendida por lo preparada que estaba.
Ella sintió con la cabeza mientras decía, estaba planeando escaparme más tarde esta noche, pero apareciste. Ya tengo todo lo que necesito. Annabeth cogió su maleta y estaba a punto de tirarla por la ventana, pero la detuve. Espera, dame eso. Parecía confundida, pero aún así me lo entregó. Yo solo negué con la cabeza y le pedí a mi sombra que se lo tragara entero. ¡Guau! ¿Cómo lo haces? ¿A dónde se fue? Preguntó con asombro y gran maravilla. Soy el hijo de Hades. Las sombras y la oscuridad son lo que mejor se me da, las guardé dentro de mi propia sombra, le expliqué. Ya veo, esa es la sensación espeluznante que me provocaste. Grosero, dije mirándola de reojo. Lo siento, dijo con una expresión incómoda, no lo dije con un tono espeluznante, como si fuera un ambiente misterioso y espeluznante. Es difícil de describir, es como la oscuridad, es espeluznante pero no puedes evitar querer saber más sobre ello. Empecé a mirarla de forma extraña, ¿qué estás tomando? Ella solo suspiró, sácame de aquí ya. Le ofrecí mi mano y ella la tomó con una sonrisa. Pero cuando lo hice, la puerta de su habitación se abrió y la madrastra de Annabeth nos miró en estado de shock. ¿Qué están haciendo? Acerqué a Annabeth y salté por la ventana para gran sorpresa de la madrastra. Lo siento, ahora la estoy secuestrando. Agarré a Annabeth en un traje de princesa y comencé a parpadear como una sombra. Espera, detente. La voz de la madrastra se desvaneció rápidamente detrás de nosotros. Punto de vista en tercera persona. Una vez que Lucian se alejó un poco más, apareció en lo alto de un tejado, dejó escapar un suspiro de alivio y bajó a Annabeth. Bueno Rapunzel, parece que te sacamos de tu torre. Annabeth miró a Lucian con fastidio, deja de llamarme por mi nombre. Lucian le dedicó una sonrisa burlona. ¿En serio? Bueno, no lo habría sabido porque no te has presentado. Ya sabemos el nombre del otro, ¿qué sentido tiene? Dijo poniendo los ojos en blanco. Por un lado, sería de buena educación y, por otro, ahora probablemente tengamos la oportunidad de presentarnos, ¿no crees? Supongo que tienes razón, suspiró Annabeth. Nota, intenté buscar si ella sabía quién era su madre durante ese tiempo y no pude encontrar nada, así que voy con la narrativa de que ella sí lo sabe. Se paró frente a Lucian y le extendió la mano. Mi nombre es Annabeth Chase, hija de Atenea, un placer conocerte. Lucian estrechó la mano de Annabeth mientras se presentaba una vez más. Lucian Blackheart, hijo de Hades, un placer. Espera, dijo Lucian después de pensarlo y mirarla a los ojos color gris, preguntó ¿sabes quién es tu padre piadoso? Annabeth asintió con la cabeza mientras su expresión se tornaba un poco abatida. Verás, tengo esta habilidad de que cuando escucho algo, no puedo dejar de escucharlo y lo recordaré para siempre. Yo, escuché a mi papá hablando con mi madre, cuando era un bebé y así fue como llegué a saber quién era ella. Lucian comenzó a acariciarle la cabeza mientras Annabeth sonreía para sí misma por un momento antes de apartarle las manos y mirarlo con una falsa molestia. No hagas eso, no me arruines el cabello, dijo mientras comenzaba a arreglarse el cabello. ¿Y ahora qué? Preguntó una vez que terminó, mirando a Lucian para saber qué hacer a continuación. Ahora buscaremos un buen lugar para dormir, ya que todavía es medianoche. ¿Cómo vamos a hacer eso si no tenemos dinero? Solo tengo un par de dólares que le robé a mi papá, de los cuales no tomé mucho porque me sentiría mal, preguntó Annabeth, sin cambiar su expresión. Lucian la miró con una sonrisa divertida en su rostro. Te daré un consejo para el futuro. Cuando estés tratando con el hijo de Hades, nunca asumas que es pobre. Lucian convocó un fajo de billetes de su sombra y comenzó a abanicarse con él. Annabeth se rió entre dientes ante eso. Bueno, chico rico, ¿qué estás esperando? Vamos a buscar un lugar para dormir. Lucian simplemente se burló del apodo que le dio antes de convocar a Larry, lo que asustó a Annabeth cuando lo vio aparecer por primera vez, por lo que luego tuvo que explicarle un poco de sus poderes. Al día siguiente Lucian se despertó en una habitación de hotel, tuvo que alquilar una habitación con 2 camas, debido al miedo de Annabeth a que vinieran las arañas. Les costó un poco, pero lo consiguieron. Incluso encontraron uno donde poder asearse. Lucian y Annabeth se sentaron en sus respectivas camas y comenzaron a discutir su próximo curso de acción. Has estado haciendo esto por un tiempo, así que es mejor que tomes las decisiones, dijo Annabeth sentándose en su respectiva cama. Lucian no dijo nada y simplemente sacó su bolso de su sombra y comenzó a revisarlo. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Annabeth con curiosidad. Lucian no dijo nada, pero sacó 2 dagas doradas de su funda y se las arrojó. Aquí están para ti. ¿Para qué son estas? Preguntó Annabeth mientras sacaba las dagas de su funda, se levantó de su cama y comenzó a tejerlas como si fuera una natural. Ella miró a Lucian con un profundo sentido de curiosidad y esperó que él respondiera después de burlarse de ellos.
Bueno, no eres una talentosa natural, como se esperaba de la hija de la diosa de la guerra. Vaya, eso fue mucho, talento, en una sola frase. De todos modos, esas dagas las hice yo personalmente, son el primer par de dagas encantadas que creé y ahora te las entrego. Están hechos de bronce celestial y son muy efectivos contra los monstruos, ahora bien, ¿con qué están encantados? Lucien comenzó a explicarles cuáles eran sus encantamientos, haciendo que Annabeth mirara las dagas con sorpresa. ¿Y estás diciendo que tú hiciste esto? Eso es increíble, dijo con asombro. Lucien simplemente asintió y pareció orgulloso de sí mismo. ¿Cómo pudiste encantarlo?, preguntó, mirando la daga en diferentes posiciones y direcciones. Mi madre era una bruja, ella me enseñó todo lo que sabía, dijo Lucien con una pequeña sonrisa. Annabeth al escucharlo ya entendió la indirecta y miró a Lucien con sorpresa una vez más, pero era diferente a la última vez, había un dejo de lástima. Lamento tu pérdida, dijo solemnemente. Lucien simplemente negó con la cabeza, no te preocupes, estoy seguro de que mi papá la está cuidando. Annabeth asintió con la cabeza y se dio cuenta de lo que había pasado. Luego miró la daga y a Lucien con una mirada interrogativa. Ah, cierto. Te voy a entrenar para que sobrevivas contra monstruos y en diferentes situaciones peligrosas, aunque en algunos casos también voy a aprender contigo. Annabeth parecía decidida, pero el indicio de miedo no podía ocultarse en sus ojos. Sé que tienes miedo, pero a veces tienes que enfrentar tus miedos incluso cuando no quieres, como sabes lo que dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Lucien guardó sus pertenencias en su sombra. Se volvió hacia Annabeth y dijo, pero antes de eso, lucharás contra mis sombras para que puedas obtener algo de experiencia en combate, incluso si son menores. Annabeth pareció aliviada cuando Lucien dijo eso, lo último que quería hacer era pelear, pero sabía que tenía que hacerlo para hacerse más fuerte. Entonces agarró la vaina de las dagas, las puso a los costados de sus caderas y se dio una palmada en el costado de ambas mejillas, preparándose para la batalla. Lucien agarró el hombro de Annabeth y se hundió en su sombra mientras ambos salían de la habitación del hotel. Aparecieron en un parque, el parque donde Lucien había luchado anteriormente contra el jabalí. Annabeth quedó un poco distorsionada por su primera experiencia de viaje en las sombras, por lo que le llevó un tiempo recuperarse. Cuando lo hizo, Lucien convocó a una lamia y le explicó todo al respecto. Annabeth escuchó todo y prestó mucha atención. Ella se puso naturalmente en posición de pelea como si hubiera sido entrenada aunque no lo había sido. Para Annabeth todo se basaba en su instinto. Y con un grito de guerra corrió hacia Lamia con sus dagas listas. Un segundo después, Annabeth fue vista en el suelo mirando al cielo y preguntándose si también debería huir de Lucien y escapar de todo. Un movimiento de cola fue suficiente para que terminara en el suelo. Punto de vista en tercera persona. Un mes después, se vio a Annabeth sosteniendo dos dagas mientras miraba al grupo de 3 empousas frente a ella. Annabeth recordó lo que Lucien le había enseñado sobre ellas, eran demonios femeninos cambiaformas con una pierna de bronce y otra de burro, eran conocidas por seducir a los viajeros. Mirad eso, hermanas, un pequeño refrigerio para el camino ha aparecido ante nosotras. Hubiera preferido que fuera un niño, seducirlo siempre es divertido. No seas exigente, no todos los días uno de ellos se nos ofrece. Annabeth no dijo nada cuando los escuchó burlarse de ellos, simplemente corrió hacia ellos con sus dagas. Uno de ellos corrió hacia ella extendiendo sus afiladas garras con una sonrisa salvaje mostrando sus afilados dientes, mientras que los otros dos la siguieron de cerca. La primera lanzó sus garras hacia Annabeth, pero ella se inclinó hacia atrás para esquivarla, mientras balanceaba su daga hacia la mano extendida cortándola de su muñeca. Provocando que Empousa grite de dolor, mientras grita da un paso atrás, dejando a sus dos hermanas para lanzar una patada voladora hacia Annabeth. Annabeth se agachó y rodó debajo de ellos, se dio la vuelta y arrojó sus dos dagas directamente sobre sus espaldas cuando aterrizaron, lo que provocó que gritaran de dolor y se convirtieran en polvo. No, gritó la Empousa restante y corrió hacia Annabeth cuando notó que no tenía sus armas. Ella abrió la boca mostrando sus colmillos de vampiro apuntando a su cuello para matarla y hacerle pagar por lo que le hizo a sus hermanas. Cuando estaba a punto de hundir sus colmillos en Annabeth, de repente sintió que algo afilado y frío penetraba su garganta, fue todo lo que logró decir antes de convertirse en polvo. Annabeth agitó su daga, sacudiéndose el polvo y dejó escapar un suspiro de alivio, por suerte reaparecieron justo a tiempo. Levántate, dijo Lucien, apareciendo de repente justo al lado de Annabeth, disipando su capa de sombra. Las 3 empousas aparecieron en forma de sombras e inclinaron la cabeza antes de desaparecer en su sombra. No importa cuántas veces lo vea, siempre me asusta, dijo Annabeth, sacudiendo la cabeza. Simplemente está celoso de que tus habilidades de semidios no sean tan asombrosas o llamativas como las mías, dijo Lucien actuando con aire satisfecho acerca de sus poderes.
Oh, por favor, no necesito habilidades fuertes para ser poderosa como tú, todo lo que necesitaré está aquí arriba, respondió Annabeth mientras se golpeaba el costado de la cabeza con una sonrisa. Espera, ahora que estamos hablando de habilidades, me acabo de dar cuenta de que no invocas fantasmas o esqueletos para que luchen por ti como supongo que lo haría alguien de tu linaje, ¿por qué? Lucien simplemente puso sus manos sobre su cabeza y comenzó a caminar hacia adelante. No hay razón fue todo lo que dijo Lucien mientras continuaba caminando. Annabeth corrió junto a Lucien y entrecerró los ojos en su dirección. Lucien simplemente giró la cabeza, lo que provocó que Annabeth adoptara una expresión de sorpresa antes de convertirse en una de burla. De ninguna manera, tú, el hijo de Hades, uno de los tres grandes, tienes miedo de los fantasmas y los esqueletos, dijo Annabeth, provocando a Lucien, tratando de ver qué tan acertadas eran sus palabras. Las orejas de Lucien entonces se pusieron ligeramente rojas con su cabeza todavía girada hacia un lado, lo que hizo que Annabeth comenzara a reír. Solo estaba adivinando y tratando de engañarte. No sabía que en realidad tenía razón, jajajaja, dijo entre risas. No tiene gracia, se quejó Lucien. Tienes razón, lo siento, dijo Annabeth agitando la mano, entonces, ¿por qué tienes miedo de los fantasmas y los esqueletos? Las orejas de Lucien se pusieron rojas una vez más, avergonzado de admitirlo, todo empezó cuando tenía como 4 años, hace 3 años. Quería intentar ver si podía invocar esqueletos o fantasmas y cosas así. Básicamente estaba probando mis habilidades. Cuando intenté invocar un esqueleto, en lugar de agarrarse al suelo para levantarse, lo más cerca que se agarró fue mi pierna. Comenzó a tirar de ella tratando de levantarse, pero lo único que logró fue arrastrarme hacia abajo. Si no fuera por mi mamá que estuvo a mi lado y lo detuvo a tiempo. Lucien no continuó y solo se estremeció al recordarlo. Era como si estuviera tratando de arrastrarme hasta su lugar de descanso, diciéndome que ese es mi lugar, que no debería estar en la tierra de los vivos y convertirme en un esqueleto junto a él. Esas mismas razones son las que me impiden soportar a los fantasmas. Lo siento por reírme, dijo Annabeth sintiéndose mal por reírse de él, especialmente porque la ayudó cuando estaba pasando por su fobia a las arañas. Lucien solo suspiró, le dio unas palmaditas en la cabeza y la acercó más para abrazarla de lado. Está bien, solo significa que desde que conocemos los miedos del otro nos volvimos más cercanos. Lucien se volvió hacia Annabeth y sonrió, ¿verdad? Annabeth al ver su sonrisa se sonrojó levemente antes de sonreír también, bien. Mientras comenzaban a caminar disfrutando del silencio entre ellos, de repente escucharon una explosión en la distancia. Lucien y Annabeth se miraron antes de asentir con la cabeza y correr hacia donde escucharon la explosión. Mientras corrían, Lucien invocó su guadaña por si acaso, mientras que Annabeth tenía una mano en sus dagas. Cuando llegaron vieron a 2 niños mayores rodando por el suelo de dolor. Uno de los niños era un niño con cabello corto de color rubio arena, mientras que la otra era una niña, que tenía cabello corto y negro y vestía un atuendo tipo punk rock. Cuando Luciano los vio, supo inmediatamente quiénes eran Lucas y Talía, el hijo de Hermes y la hija de Zeus. Talía Gracia. Lucas Castellano. Annabeth estaba junto a Talía, mientras que Lucien estaba junto a Luke, ambos extendieron sus manos hacia ellos para ayudarlos a levantarse. Parece que necesitan ayuda para levantarse. Luke y Talía levantaron la vista del suelo, todavía ligeramente distorsionado por la explosión, y tomaron nuestras manos mientras los ayudamos a levantarse. Gracias, dijo Luke mirándome mientras Talía hacía lo mismo con Annabeth. Luke se paró cerca de Talía y nos miró con un poco de aprensión. En especial, miró nuestras armas. Mientras tanto Annabeth parecía algo asustada mientras miraba el escudo de Talía que tenía la cara de una gorgona justo en el centro. ¿Puedes guardar tu escudo? ¿La estás asustando? Preguntó Lucien mientras negaba con la cabeza. No antes de que guardes tu arma, dijo Talía con los ojos entrecerrados. Bien, dijo Lucien, convirtiendo su guadaña en un anillo, ¿estás contento? Preguntó Lucien con una ceja levantada. Talía sintió con la cabeza antes de convertir su escudo en una pulsera. Lucien luego sonrió y dijo, ¿por qué no comenzamos primero con una presentación? Punto de vista en tercera persona. Desde que Annabeth empezó a entrenar con Lucien ha ganado un poco más de confianza en sí misma, por lo que fue la primera en dar un paso adelante y presentarla. Soy Annabeth Chase, hija de Atenea, un placer conocerlos a todos, dijo Annabeth, orgullosa de su herencia. Entonces también lo mencionamos, ¿eh? Dijo Luke con una sonrisa cansada y un suspiro. Bueno, yo soy Luke Castellan, hijo de Hermes, dijo Luke en un tono algo amargo antes de asentir con la cabeza hacia Lucien y Annabeth a modo de saludo. Talía y Lucien se miraron esperando que el otro se presentara primero. Pero no lo hicieron y esperaron a que el otro lo hiciera. Ve tú primero, dijo Talía insistiendo. No, ¿cómo podría?
Después de todo, las damas son lo primero, dijo Lucian con una sonrisa. Ambos entrecerraron los ojos mirándose esperando que el otro comenzara a hablar primero. Pero todo lo que terminó haciendo fue molestar a Annabeth. ¿Por qué Luke y yo no los presentamos, ya que quieren actuar? Tanto Lucian como Thalía terminaron asintiendo con la cabeza al mismo tiempo. Está bien, estoy bien con eso, dijeron en sincronía, lo que provocó que tanto Luke como Annabeth suspiraran por las payasadas de sus amigos. Luke comenzó haciendo un gesto hacia Thalía y dijo, Thalia Grace, hija de Zeus. Mientras Annabeth le hacía un gesto a Lucian Blackheart, hijo de Hades. Lo que hace que tanto Thalía como Luke abran los ojos en estado de shock. Cuando de repente, el cielo empezó a oscurecerse y empezó a tronar como si estuviera enojado. Mientras tanto la tierra respondió de la misma manera, comenzó a temblar y a despertar como si respondiera al cielo. El viento empezó a ganar fuerza provocando que todo su cabello y ropa se alborotaran. Y el temblor de la tierra fue tan grande que hizo que todos fueran arrojados al suelo, cayendo sobre sus traseros. Hades. Escucharon el cielo retumbar. El suelo se abrió y oyeron un grito que respondía en consecuencia desde entre las grietas. Zeus. Foto de Zeus. Luciano al oír este suspiro, todos los demás comenzaron a temblar de miedo. Has rompido el juramento que hemos establecido, el cielo retumbó. No te hagas el inocente, hermano. Ese mocoso tuyo es claramente mayor que el mío. Tú has rompido el juramento primero, rugió la voz desde debajo del suelo. El cielo volvió a retumbar con descontento pero no dijo nada. No te atrevas a hacer nada a mi hijo Zeus, ya me has quitado a María, no permitiré que me quites también a mi hijo. Y si algo le pasa a mi niño por culpa tuya, cazaré a ese mocoso tuyo hasta el borde del universo. Luciano al oír todo esto solo bajó la cabeza y puso sus brazos descansando sobre sus rodillas para que los demás se dieran cuenta que estaba sonriendo con un poco de lágrimas en los ojos. Al haber sido huérfano durante tanto tiempo, Luciano olvidó lo que es tener una familia que se preocupa por él, por lo que escuchar a su padre llegar tan lejos solo para defenderlo y llamarlo su hijo y niño realmente emocionó a Lucian. Una lágrima cayó involuntariamente de sus ojos. Lucian se secó las lágrimas en silencio mientras el cielo retumbaba una vez más. Me estás amenazando a mí, el rey, por desobedecer el mismo juramento que juraste. Bien hermano, si así quieres jugar, hagámoslo. Yo personalmente no mataré a ese mocoso tuyo, pero no puedo decir lo mismo de los monstruos que sienten su olor. El suelo tembló tan fuerte ante esas palabras que la lava comenzó a emerger. Muy bien, hermano. OPS. Parece que algunos monstruos del inframundo se han escapado y hayan recogido el olor de tu hija. Lo que voy a hacer, espero que no terminen matándola. El sonido del trueno reverberó y el sonido del trueno golpeando el suelo se escuchó casi en todas partes. Ese error tuyo tiene hasta llegar al campamento para vivir y tú harás lo mismo con el mío, ¿tenemos un trato? Zeus rugió intentando al menos darle a su hija una manera de sobrevivir a esta terrible experiencia en la que se encontraban. Muy bien hermano, hasta que cruce la frontera del campamento. Hades rugió porque esta era la única manera de que Lucian sobreviviera a la ira de Zeus, había visto cómo luchaba Lucian y estaba seguro de que su hijo podría sobrevivir. Las nubes en el cielo se burlaron antes de comenzar a volverse blancas y dispersarse. Mientras el suelo retumbaba y la lava comenzaba a fluir hacia las grietas antes de que se cerraran. Hubo un largo silencio entre todos ellos mientras los otros tres comenzaron a temblar de miedo que incluso Annabeth tenía lágrimas corriendo por sus ojos. Todos se levantaron lentamente pero estaban demasiado aturdidos para hablar. Soy Lucian, un placer conocerte, dijo Lucian mientras estiraba sus manos hacia Thalía para estrecharle la mano, pero Thalía tenía demasiado miedo para moverse. Lucian suspiró y se dejó caer de nuevo al suelo, sentado con las piernas cruzadas. Llamó a su bolso antes de buscar en él y encontró un caramelo que había recogido cuando Annabeth quiso probarlo. Invocó una bola de fuego y la hizo flotar frente a él, lo que atrajo la atención de los otros tres, que se preguntaban cómo podía estar tan tranquilo y sereno y qué estaba haciendo. Arrojó el caramelo a las llamas y juntó las manos. Hola maestra, parece que gané nuestra pequeña apuesta, ¿cuándo puedo empezar a esperar lecciones tuyas?, dijo Lucian en un tono de canto feliz. La voz de Hécate rugió en su cabeza, ¿en serio, mocoso? Después de todo lo que acaba de pasar, lo primero que haces es rezarme para que digas que te lo dije. Lucian simplemente continuó sonriendo mientras asentía con la cabeza, sí respondió en el mismo tono. Entonces, ¿viste lo que pasó?, preguntó Lucian. Todos los dioses del Olimpo vieron lo que pasó. Tuve que estar personalmente cerca para controlar la niebla y así ocultar su rabieta al mundo mortal. Ya veo, dijo Lucian asintiendo con la cabeza, bueno, de todos modos hablamos más tarde, hay algunas personas que me miran de forma extraña en este momento. Lucian deshizo su bola de fuego y se sentó.
Entonces, ¿cómo se sienten?, dijo Lucian mientras lo miraban con la boca abierta. ¿Qué estabas haciendo?, preguntó Luke, todavía sorprendido. Oh, nada serio, solo estaba reclamando una apuesta que gané, dijo Lucian agitando las manos como si lo que acababa de hacer no fuera nada importante. Antes de que pudieran preguntar algo más, Lucian suspiró y se acercó a Annabeth, le agarró la cara y comenzó a limpiarle las lágrimas con el pulgar. No llores, te ves fea cuando lloras, dijo Lucian mirándola burlonamente. Pero, tartamudeó Annabeth intentando decir algo entre lágrimas. Lucian simplemente se burló de ella. Oh, por favor, ¿has visto lo fuerte que soy? ¿De verdad crees que me matarían? Tu subestimación de mí hiere mi pequeño corazón negro. ¿Entiendes?, dijo Lucian con una sonrisa burlona, tratando de animarla. Lo cual funcionó porque ella empezó a reír entre lágrimas. ¿Qué está pasando?, gritó Thalía, todavía luciendo asustada y asustada. Punto de vista en tercera persona. Luciano solo suspiró cuando escuchó la pregunta de Thalía. Entonces, básicamente, hay un pacto o juramento, como quieras llamarlo, entre los tres grandes dioses del Olimpo, Zeus, Poseidón y mi papá Hades. Se trataba de no tener más hijos, lo cual, como puedes ver claramente, no funcionó desde que estamos aquí. Ya veo, dijo Luke mientras ponía una expresión reflexiva. Es por eso que cada uno de ellos quiere matarte, ya que tu existencia es una señal de que ambos rompieron el juramento. Lucian asintió con la cabeza. Es mejor si nos mantenemos unidos. Aunque atraeríamos más monstruos juntos, tenemos más posibilidades de sobrevivir si luchamos juntos. Luke y Annabeth asintieron con la cabeza, mientras que Thalía solo entrecerró los ojos. ¿Por qué deberíamos hacer eso? Estamos en este lío solo por tu culpa. Si tu padre no hubiera amenazado al mío, esto no habría sucedido. Lucian la miró como si fuera la idiota más grande del mundo. Annabeth fue y tomó sus dagas y miró a Thalía con una mirada de advertencia, mientras Luke tomó su daga, que había recibido recientemente como regalo de despedida. ¿Eres retrasado?, preguntó Lucian con voz fría, tomando a Annabeth por sorpresa ya que nunca había escuchado a Lucian hablar en ese tono de voz antes. Incluso Luke y Thalía fueron tomados por sorpresa. Thalía parecía ofendida y miró a Lucian con enojo. ¿Cómo me acabas de llamar, pequeño punk? Lucian se levantó del suelo y comenzó a sacudirse el polvo. Estamos en este lío en primer lugar por culpa de tu padre. Él rompió el juramento primero, no pudo guardárselo en sus pantalones y te atrapó. Entonces, cuando mi padre lo criticó por eso, decidió ser mezquino y ahora está tratando de matarme, y como está tratando de matarme, mi padre está tratando de matarte a ti como contraataque. Así que no intentes culparme a mí. Si quieres culpar a alguien, échale la culpa a tu padre. Dijo Lucian, de pie frente a frente con Thalía. Ella apretó el puño y los dientes, pero antes de que pudiera hacer nada, Luke y Annabeth se interpusieron entre nosotros dos e intentaron calmar la situación. Tiene razón, lo sabes. No es correcto culparlo, los culpables son los dioses, él es una víctima como tú y el resto de nosotros, le dijo Luke a Thalía tratando de calmarla. ¿Cómo me llamaste?, preguntó Lucian, entrecerrando los ojos hacia Luke. Luke se volvió hacia Lucian y asintió con la cabeza. Dije que eres una víctima, como el resto de nosotros. ¿No ves cómo los dioses solo juegan con nuestras vidas como si fueran desechables? No me llames así, lo odio. No hagas que parezca que estamos indefensos y que se están aprovechando de nosotros, porque no es así. Tal vez para ti, sí, ya que eres débil, pero no me pongas en la misma categoría que tú. No soy víctima de nadie, excepto de mí misma. La única razón por la que dije que es mejor permanecer juntos es porque ustedes necesitan ayuda y yo estaba tratando de ser esa ayuda. Sin ella, ustedes no llegarán lejos, dijo Lucian alejándose de Annabeth. Lo que la hizo suspirar por cómo ha estado actuando Lucian últimamente, aunque considera que es lo correcto. Thalía no dijo nada y corrió hacia Lucian con el puño cerrado lista para golpearlo, pero Lucian lo esquivó y la golpeó en el hígado, lo que la hizo caer al suelo de dolor. Thalía, gritó Luke y sacó su daga y corrió hacia Lucian listo para atacarlo y proteger a Thalía. Luke blandió su daga, pero se inclinó hacia atrás y falló. Lucian pisó el pie de Luke para mantenerlo en su lugar, lo que hizo que Luke blandiera su daga mucho más rápido, lo que hizo que Lucian comenzara a concentrarse. Comenzó a mover su cuerpo esquivando la daga sin mover su pie haciendo que la daga fallara. Lucian golpeó a Luke en el estómago, lo esquivó y lo golpeó nuevamente en la costilla, haciéndolo hacer una mueca de dolor. Lucian soltó su pie y esquivó la daga que se le acercaba por encima. Lucian movió su cuerpo y se posicionó justo debajo del brazo extendido de Luke mientras realizaba un corte por encima de la cabeza, agarrándolo. Lucian aprovechó el impulso de Luke contra él y lo arrojó por encima de su hombro, pero Luke se recuperó en el aire y aterrizó con ambos pies en el suelo.
Se giró hacia atrás para encarar a Lucian y estiró su daga, blandiéndola, tratando de cortarlo. Cuando Lucian vio venir la daga, se inclinó hacia atrás una vez más, pero Luke intentó aprovechar eso y trató de alcanzarlo. Lucian bloqueó la muñeca de Luke con su antebrazo y agarró su brazo extendido con su otra mano, sacándolo del equilibrio. Lucian estiró el pie haciendo que Luke tropezara y cayera de cara al suelo. Lucian rápidamente pisó la mano de Luke haciéndolo gritar de dolor y soltar la daga. Lucian lo agarró rápidamente, torció el brazo de Luke detrás de su espalda y presionó su rodilla sobre este mientras presionaba la daga de Luke cerca de su garganta. Solo eres una víctima si te consideras víctima. Yo me considero un superviviente y un luchador que vive en este mundo lleno de dioses y monstruos. Si quieres culparlos por tu sufrimiento entonces hazlo, no me importa nada pero no me rebajes a tu nivel, ¿me explico? Luke asintió con la cabeza a regañadientes y con los dientes apretados, lo que hizo que Lucian asintiera con la cabeza en respuesta. Liberó a Luke y le devolvió su daga. Annabeth, que estaba observando todo, miró a Lucian con admiración, no usó ninguna de sus habilidades en esa pelea. Solo sus habilidades de lucha, increíbles, susurró. Talia, que estaba de pie mientras sostenía su costado, miró a Annabeth con sorpresa. Así es, él es el hijo de Hades, no invocó nada para derrotar a Luke, solo sus artes marciales, ¿qué tan fuerte es? Talia entonces sonrió para sí misma levemente, solo eres la víctima si te llamas a ti misma la víctima. Supongo que tiene razón en eso, susurró Talia para sí misma. Ella suspiró y caminó hacia Lucian e inclinó la cabeza ligeramente mientras cerraba los ojos. Lamento haberte culpado, dijo sinceramente. Lo cual tomó por sorpresa tanto a Lucian como a Luke. Yo estaba buscando a alguien a quien culpar por todo esto, sé que no estuvo bien. Tenía miedo y descargué mi ira en ti, lo cual no estuvo bien y lo siento por eso. Lucian dejó escapar un suspiro mientras asentía con la cabeza. Puedo ver por qué estarías asustado, así que te perdono y lamento haberte llamado retrasado. Talia dejó escapar un suspiro de alivio y sonrió, lo que provocó que Annabeth, Luke y Lucian también sonrieran. Lucian luego asintió con la cabeza y le tendió la mano a Talia con una sonrisa descarada. Presentémonos y comencemos de nuevo, soy Lucian Blackheart, el hijo de Hades, es un placer conocerte. Talia se rió entre dientes y le estrechó la mano. Talia Grace, hija de Zeus, también es un placer conocerte. Punto de vista en tercera persona. Al verlos estrecharse la mano y hacer las paces, Luke suspiró al ver aquello que le hizo hacer una mueca de dolor y sostenerse la costilla con dolor. Lucian al ver esto deseó su sombra e invocó su mochila, lo que tomó por sorpresa tanto a Luke como a Talia. Buscó en su bolso y encontró 2 pociones antes de arrojárselas a ambos. Para ustedes, chicos. Ambos lo atraparon y lo miraron con confusión, a lo que Annabeth se encargó de explicarse. Es una poción curativa, que Lucian hizo él mismo, dijo Annabeth orgullosamente como si fuera suya, funciona de maravillas y vi la forma en que las hace, también es bastante buena. Luke y Talia se miraron antes de encogerse de hombros y destapar la botella, de la que procedieron a tomar un sorbo con cuidado antes de beberla por completo. Miraron a Lucian extrañamente después de beberlo, ¿eso es Kool-Aid? A lo que Lucian asintió orgulloso, déjame decirte, nunca haría que alguien beba algo que le doy sabiendo que tiene un sabor repugnante, dijo Lucian como una broma interna para sí mismo. Luke y Talia miraron a Lucian una vez más de forma extraña, pensando que el pequeño niño que los había golpeado les había dado Kool-Aid pensando que era una poción curativa. No sabían qué decir, cuando de repente sintieron que sus heridas empezaban a sanar. Pero a medida que sanaban, empezaron a sentir una ligera sensación de cansancio. Es un efecto secundario, ya que utiliza tu propia energía para acelerar tu proceso de curación, explicó Lucian haciendo que lo miraran con asombro. ¿Cuántos secretos más esconde?, pensaron ambos al mismo tiempo. ¿A dónde vamos desde aquí?, preguntó Annabeth, mirando a todos. Bueno, a donde siempre vamos, al norte y vemos a dónde nos lleva el viento, dijo Lucian, a lo que Annabeth simplemente le dio una patada en la espinilla haciendo que Lucian comenzara a saltar sobre una pierna. ¡Ay! ¿Y eso por qué?, preguntó Lucian sujetándose la espinilla. Por ser estúpido. ¿Qué quieres decir con que a donde nos lleve el viento, los vientos están actualmente en contra de ti, así que si te llevan a algún lado es a la muerte? Fue una forma de hablar, no tenías que golpearme, dijo Lucian, moviendo la cabeza. ¡Ay!, dijo Annabeth mientras se sujetaba la frente, y luego le dio un puñetazo a Lucian en el brazo, lo que provocó que él le pisara el pie. Annabeth le gruñó a Lucian lista para intentar morderlo, pero Luke solo negó con la cabeza. Tiene razón, la opción más lógica es ir al norte. ¿Por qué?, preguntó Annabeth, mirando entre Luke y Talia. Conozco a alguien que podría ayudarnos a llegar allí, dijo Luke con un suspiro de mala gana. Debe estar bastante preocupado por Talia si ya nos dirigimos hacia la casa de su madre, pensó Lucian.
Pero antes de que pudieran moverse, oyeron un fuerte chillido que venía desde arriba. Todos miraron hacia arriba y vieron una manada de grifos que venían hacia ellos, lo que hizo que Lucien suspirara: genial, ni siquiera nos hemos ido y ya nos están atacando, eso no puede ser bueno. Lucien convirtió su anillo en una guadaña de cadena y comenzó a girarla preparándose para la pelea. Thalía saca su escudo y su lanza, mientras Luke y Annabeth toman sus dagas. El primer grifo extendió sus largas garras y las apuntó directamente hacia Lucien. Lucien no se inmutó y envió su espada giratoria hacia adelante. El grifo intentó esquivarlo, pero Lucien tiró de la cadena hacia un lado haciendo que la espada girara y golpeara al grifo directamente en el estómago haciendo que cayera del cielo. Todos los grifos comenzaron a lanzarse en picada tratando de matar al grupo de semidioses, mientras uno se acercaba a Annabeth con su pico listo para atacarla. Ella lo bloqueó con el costado de su daga antes de alojar al otro directamente en sus ojos golpeando su cerebro. Thalía bloqueó a su oponente grifo con su escudo intimidándolo, cargó su lanza con electricidad antes de apuñalarlo directamente en los muslos, matándolo y convirtiéndolo en polvo. Mientras tanto Luke usó su velocidad superior para esquivar el pico y cortar su daga debajo de la garganta del grifo. «Levántate», dijo Lucien, haciendo que los 4 grifos que mataron se convirtieran en soldados de la sombra y se alzaran junto a su propio ejército en su sombra. Lucien tenía un total de 227 soldados de las sombras, incluidos los 4 grifos, menos las 156 arañas que mató por no intentar desencadenar la fobia de Annabeth, lo que hace un total de 71. Los 5 lestrigones saltaron y agarraron a un grifo del cielo, lo que provocó que comenzaran a luchar entre ellos. El grifo quería destrozarlos con sus picos y garras, pero ellos se reconstruyeron y se agarraron el cuello emplumado antes de unir sus brazos y apretar el cuello, lo que provocó que los grifos comenzaran a chillar y a agitarse ruidosamente. Después de un rato, se escuchó el sonido de sus cuellos al estallar y rápidamente se convirtieron en polvo. «Levántate», gritó Lucien una vez más, ganando otros 5 grifos. Thalía y Luke miraron a Lucien en estado de shock porque él tuvo que gritarles: «No me presten atención a lo que está frente a ustedes». Rápidamente se despertaron y vieron 10 en Pousai frente a ellos, 5 para los 2. Estaban usando su habilidad para manipular la niebla, convirtieron la niebla en cuerdas y esta envolvió grifos desde todas las direcciones manteniéndola en su lugar. Luke tuvo fácil acceso a su cabeza, matándola de un disparo mientras Thalía simplemente la empaló con su lanza. Annabeth, ya acostumbrada a las habilidades de Lucien, disparó su daga hacia adelante y golpeó al grifo en el torso, pero no lo mató. Solo lo hizo chillar de ira y dolor. El grifo giró su pata de león que tenía sus garras extendidas hacia Annabeth, ella rodó hacia un lado y disparó su otra daga hacia su cabeza empalando el costado de su cabeza, matándola en 2 disparos. «Levántate», dijo Lucien una vez más ganando otros 3 grifos, lo que hace un total de 12 grifos. Todos dejaron escapar un suspiro de alivio cuando terminó mientras Lucien llamaba a sus sombras de regreso a donde pertenecían. «Bueno, movámonos, no podemos esperar aquí todo el día y ser atacados nuevamente», dijo Lucien mientras se daba la vuelta y caminaba hacia adelante. «Espera, ¿no vas a explicarme lo que acaba de pasar?», preguntó Thalía. «¿Y no vamos a utilizar los grifos como medio de transporte?», preguntó Annabeth. Lucien gimió: «Te lo explicaré en el camino y no puedo usarlos ya que eso significa que estaremos volando por el cielo que es el dominio de Zeus. No sería bueno volar en su territorio». El cielo comenzó a retumbar de descontento cuando Luciano mencionó el nombre de Zeus, probablemente enojado por el hecho de que arruinó uno de sus planes. Thalía dejó escapar un suspiro de alivio en silencio y se aseguró de que ahora alguien estuviera mirando lo que no era cierto. Annabeth asintió con la cabeza ante la explicación: «Eso tiene sentido, pero ¿por qué no usar a los gigantes?». «Eso, mi pequeño amigo, es porque no lo pensé», dijo Lucien con toda seguridad. Annabeth simplemente puso los ojos en blanco y esperó a que Lucien los llamara para que pudieran continuar su viaje. Punto de vista en tercera persona. Lucien, Annabeth, Luke y Thalía fueron vistos montados en sus respectivos grifos de sombra, pero en lugar de volar como se supone que deben hacer, corren por el suelo. Annabeth miró a Lucien como si fuera el idiota más grande del mundo. ¿De verdad olvidaste que los grifos también caminan y corren en el suelo? Bueno, en mi defensa, nunca he visto un grifo de la vida real y acabo de verlos a todos en el cielo por primera vez en mi vida, así que perdón por no pensar inmediatamente que pertenecen al suelo, ¿de acuerdo? Eres tan inútil, dijo Annabeth con un suspiro mientras sacudía la cabeza. Mientras tanto Thalía y Luke miran a Lucien en estado de shock y asombro: «¿Cómo carajos es justo que tengas una habilidad tan asombrosa? Soy la hija de Zeus por el amor de Dios y mis habilidades no son tan fuertes». Lucien simplemente miró a Thalía y le dio una sonrisa arrogante mientras se encogía de hombros. «Para mí, suena como un problema de habilidad, es una mierda chupar».
Una marca de verificación apareció en Thalía mientras guiaba a su grifo para acercarse a él. Ven aquí, pequeña mierda. Lucian comenzó a reír maniáticamente, baja mientras corría en círculos alrededor de Luke y Annabeth. Luke y Annabeth comenzaron a reír y a sacudir la cabeza por sus payasadas. Uno no creería que estaban peleándose el uno al otro solo unos minutos antes. Lucian se vuelve hacia Thalía y responde a su pregunta anterior: si tengo que tomar la decisión, supongo que porque nuestras habilidades son tan diferentes, es porque te falta creatividad. Thalía miró a Lucian confundida mientras Luke y Annabeth prestaban mucha atención. Si tengo que adivinar, entonces solo usas tus habilidades de semidios de manera directa. Dime si me equivoco, pero generalmente cargas tu lanza con electricidad y luego la clavas hacia adelante, ya sea para facilitar la penetración o para disparar electricidad a alguien. Luciano mira a Thalía y espera a ver si lo corrige. Cuando estoy enojada se genera una pequeña tormenta eléctrica encima de mí, dijo Thalía un poco avergonzada mientras intentaba aparentar más poderosa. Y eso es solo cuando estás enojado, ¿verdad? Y si tengo que hacer otra suposición, simplemente envías electricidad a tus oponentes y esperas que sea suficiente para matarlos, ¿verdad? Thalía asintió lentamente con la cabeza. Como dije, no eres lo suficientemente creativo con tus poderes. Santo inframundo. ¿Alguna vez has pensado en envolverte en tu electricidad para volverte tan rápido como un rayo? ¿Qué hay de la pequeña tormenta? ¿Por qué solo ocurre cuando estás enojado? ¿Has intentado invocarla por ti mismo? ¿Son solo tormentas eléctricas o está más relacionado con las habilidades de tu padre para controlar el clima? Y si es lo último, ¿por qué te limitarías solo a las tormentas eléctricas? Hay varios tipos de clima que son igualmente poderosos. Por ejemplo, una sequía es el resultado del clima seco. ¿Podrías usarla para secar la humedad de las personas monstruos y dejarlos deshidratados hasta que mueran de sed? ¿Qué tal una ventisca que podría generar clima frío y provocar hipotermia a alguien y hacer que muera congelado? Literalmente, las posibilidades son infinitas, simplemente no estás siendo lo suficientemente creativo. Lucian termina su discurso y recupera el aliento. Después de un rato se da cuenta de que nadie decía nada y solo lo miraban con la boca abierta. Las orejas de Lucian comenzaron a ponerse ligeramente rojas cuando se dio cuenta. Lo siento, no quise despotricar. Es solo que Thalía tiene mucho potencial para ser una de las semidioses más poderosas que existen, pero no está siendo inteligente al respecto. Sin embargo, antes de que alguien tuviera la oportunidad de decir algo, oyeron el sonido de varios metales golpeando el suelo frente a ellos, seguido de múltiples y fuertes ladridos detrás de ellos. Cuando Lucian suspiró al darse cuenta de lo que estaba pasando, escuchó el sonido de múltiples alas aleteando a cada lado, lo que provocó que sus labios comenzaran a temblar levemente. Está bien, rápido, corremos rápido y tratamos de esquivar todo o nos bajamos y luchamos contra los monstruos que vienen en nuestra dirección, preguntó Lucian rápidamente. Es mejor si luchamos contra ellos de frente en lugar de simplemente huir. Si tenemos que luchar mientras estamos en los grifos, nuestras habilidades de combate se reducirían ya que no tenemos experiencia en batallas de caballería, respondió Luke de inmediato. Thalía y Annabeth asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, todas desmontaron de los grifos y se colocaron espalda con espalda una frente a la otra. Annabeth sacó sus dos dagas de su costado, Thalía convirtió su bote en una lanza y dijo, Igis convirtiendo su brazalete en un escudo, mientras que Luke solo sacó su daga con el puño en alto. Convocaré a mis otras sombras para ayudar, pero tengan cuidado porque si se lastiman demasiado todas al mismo tiempo, no podré mantenerlas para la batalla y ayudarlos, explicó Lucian rápidamente, antes de convertir su anillo en un arco. Todos asintieron con la cabeza y esperaron a que los monstruos vinieran y los rodearan en medio de un campo de hierba abierto. Lucian convocó a todas las sombras que poseía y las hizo formar un círculo para protegerlas. Luciano tenía actualmente, un cuervo, 5 lestrigones gigantes, 20 pájaros del estínfalo, 30 lamias, un jabalí grande, 156 arañas, 10 empuzas y 12 grifos. Que Lucian convocó excepto las arañas, ya que ellas no hubieran hecho más daño que bien. Delante de Lucian y el resto, un grupo de toros de colchís se acercaba a ellos. Eran toros de metal de bronce con la capacidad de escupir fuego. Lo cual era evidente debido al humo que salía de sus fosas nasales. Desde el lugar por donde vinieron Lucian y los demás, los perros del infierno se dirigían corriendo hacia ellos. Y desde el cielo las arpías se acercaban lentamente a ellos con grandes ruidos chirriantes. Lucian pensó en diferentes maneras en que esto podría suceder y en diferentes posibilidades en el lapso de unos pocos segundos. Convirtió su arco en una espada y se la pasó a Luke. Al escuchar esto rápidamente, noté lo incómodo que estabas con una daga antes. Gracias, pero ¿qué hay de ti? Preguntó Luke mientras guardaba su daga y la tomaba. Lucian solo sonrió mientras su sombra comenzaba a moverse como si estuviera viva y le crecieran zarcillos.
No te preocupes, como te mostré anteriormente, no necesito un arma para ser clasificado como poderoso. Y pronto se vieron rápidamente rodeados por todos lados y no tenían otra opción que luchar. Punto de vista en tercera persona. Lucian lanzó sus arcillos de sombra al cielo, agarrando alrededor de 6 arpías del aire y deseando que los arcillos las estrellaran contra el suelo. Con un chillido involuntario rebotaron en el suelo con un gran ruido y rápidamente se convirtieron en polvo, lo que provocó que más tarde se reformaran en el tártaro. Luego, Lucian procedió a invocar púas de tierra desde el suelo y las disparó al aire, derribando a 8 arpías más. Mientras tanto Luke, que ahora tenía una espada en sus manos, corrió hacia los enormes perros del infierno que eran del tamaño de un oso. Uno de ellos saltó hacia él listo para arrancarle una de sus extremidades con sus dientes, pero Luke simplemente se hizo a un lado mientras balanceaba su espada hacia un lado decapitándolo convirtiéndolo en polvo y cenizas. De repente, inesperadamente, un perro del infierno apareció detrás de él mientras usaba el viaje de las sombras para aparecer detrás de él. «Detrás de ti, Luke», gritó Lucian al percibir el uso del viaje de las sombras. Luke no se detuvo a pensarlo antes de girar sobre sus talones y cortar al perro del infierno en el pecho, convirtiéndolo también en polvo. Normalmente, si uno no es del inframundo o de algo de naturaleza similar relacionado con él, entonces habría sido imposible manejar un arma de acero estigio. Pero como es un arma ligada a la sangre y Lucian le dio permiso a Luke para manejarla, él puede usarla pero no puede absorber la esencia de los monstruos que mata en la espada. Luke agachó la cabeza cuando vio que su sombra se movía levemente y un perro del infierno apareció de repente sobre él mientras saltaba de su sombra. Luke empujó su espada hacia arriba ensartando el pecho del perro del infierno. Cuando se convirtió en polvo, más perros del infierno saltaron desde cada dirección que lo rodeaba tratando de mutilarlo. Luke intentó girar con la espada intentando atrapar a cada uno de ellos, pero solo terminó cortando y matando a 3 de ellos antes de que el último lanzara su garra por su espalda haciéndolo gruñir de dolor. Él no se giró y simplemente empujó su espada hacia atrás empalándola en la cabeza. Y mientras eso sucedía, las sombras de Lucian estaban por todos lados. Los 5 gigantes lestrigones junto con los Empousai estaban adelante derrotando a todos los perros del infierno que podían, pero algunos aún lograron escapar de ellos usando el viaje de sombras y fueron hacia la dirección de Luke. Mientras tanto, los 20 pájaros de Estínfalo estaban en el aire ayudando a Lucian a derribar a las arpías del cielo. Algunos usaron a sus amigos como señuelos frente a ellos y se lanzaron hacia Lucian, logrando arañarlo en los brazos y las piernas. Y mientras eso sucedía, Annabeth y Thalía estaban ocupadas luchando contra los toros que escupían fuego. Thalía terminó usando su escudo para bloquear la embestida del toro, pero terminó siendo empujada hacia atrás debido a su fuerza. Y cuando abrió la boca para usar su lanzallamas innato, metió su lanza cargada de electricidad dentro de él, destruyendo su núcleo. Las lamias luego envolvieron sus colas alrededor de Thalía y la alejaron de las explosiones. Algunas de las lamias envolvían a los toros y les abrían la boca, lo que le daba a Annabeth la oportunidad de lanzar sus dagas hacia adentro y también destruir los núcleos. Uno de los toros salió a la carga por el campo quemando parte de la hierba mientras también escupía fuego y destruía algunas de las sombras de las lamias, luego se dirigió directamente hacia Thalía. Debido a que aún escupía fuego, Thalía tuvo que protegerse con su escudo. El toro aprovechó la oportunidad para embestirlo con su cabeza, haciendo que Thalía volara y se estrellara contra el suelo con una mueca. «Thalía, cambia conmigo», gritó Lucian. Aunque estaba confundida y un poco frustrada, ella obedeció. Thalía se levantó rápidamente y ambos corrieron hacia el otro e intercambiaron oponentes. Ahora era Thalía quien luchaba contra las arpías mientras Lucian se dirigía hacia los toros. Las arpías eran menos hostiles y desconfiaban de Thalía debido a su condición de hija de Zeus y su escudo égida que las intimidaba. Pero a Thalía no le importaban sus sentimientos en ese momento, apuntó su lanza al aire y liberó un voltio de electricidad con el que comenzó a usarla como látigo, girándola y vaporizando a cualquier arpía con la que entrara en contacto. En cuanto a Luciano, tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca de los toros, extendió sus brazos ligeramente e hizo un movimiento de agarre, luego procedió a juntar lentamente sus 2 puños. Provocando que 2 toros que cargaban contra él y Annabeth cambiaran de dirección y comenzaran a inclinar sus cuernos uno hacia el otro. Los toros intentaron moverse y alejarse unos de otros y de lo que los controlaba, pero terminaron chocando entre sí. Sus cuernos perforaron la cabeza de otros, y rápidamente se apagaron, lo que provocó que se estrellaran contra el suelo y salieran chispas de ellos. Lucian sonrió al ver eso. Anteriormente no se dio cuenta de que el toro de bronce estaba hecho de bronce celestial, un metal muy raro que él tiene la capacidad de controlar. Cuando de repente una daga voló justo al lado de su cabeza, provocando que sus ojos se abrieran, antes de escuchar algo siendo empalado seguido de un fuerte chillido justo detrás de él. Se dio la vuelta y vio una arpía convertirse en polvo, se volvió hacia Annabeth, que sonreía en su dirección. «Ahora me debes una».
Lucien no dijo nada y solo hizo un gesto de golpe con el puño. Annabeth estaba confundida al principio antes de escuchar el sonido del impacto. Rápidamente se dio la vuelta y miró hacia atrás. Vio un pilar que venía del suelo y golpeaba con la cabeza a un toro que estaba demasiado cerca para enfrentarlo. Lo hizo volar hacia atrás y aterrizó de espaldas. Lucien entonces hizo un movimiento hacia arriba y desde el centro del estómago del toro una lanza hecha de múltiples joyas y oro lo atravesó justo debajo destruyendo su núcleo. Lucien le devolvió la sonrisa con una propia, y ahora estamos a mano. Al ver que habían matado a todos los toros, Lucien se volvió hacia Annabeth y le dijo, prepárense para atraparme. ¿Qué? Levántate, gritó Lucien, sintió que su ya menguante cantidad de magia caía repentinamente, lo que lo hizo caer de cara con el sudor corriendo por su frente. Annabeth rápidamente atrapó a Lucien con una expresión de pánico y puso su brazo sobre su hombro levantándolo haciéndola apoyarse en ella. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Annabeth, nunca había visto a Lucien tan exhausto antes. Lucien comenzó a reírse entre dientes, simplemente decidí cambiar el rumbo de la batalla a nuestro favor. Frente a ellos, varios soldados de las sombras comenzaron a surgir de las cenizas que dejaron atrás y comenzaron a ayudar a los otros soldados de las sombras a derrotar a los monstruos restantes. Poco a poco las fuerzas de Lucien comenzaron a dominar a sus oponentes. Luke y Talia dejaron lo que estaban haciendo ya que no tenían que luchar más y observaron en estado de shock cómo las sombras de Lucien eliminaban por completo a las arpías restantes y a Elrond. Abandonando el campo de batalla con solo las sombras de Lucien y las cenizas y el polvo de lo que quedaba de los monstruos. Punto de vista en tercera persona. Lucien, Annabeth, Talia y Luke fueron vistos sentados alrededor de una fogata con una mirada exhausta en sus rostros. Con vendas envueltas alrededor de algunas partes de sus cuerpos, ya habían bebido todas las pociones curativas disponibles pero no fue suficiente, incluso si hubieran tenido más habrían estado demasiado cansados para que hubiera sido beneficioso. Lo siento, dijo Lucien mientras miraba la mano vendada de Luke con un dejo de culpa en sus ojos. Luke solo negó con la cabeza. No te preocupes por eso, es gracias a eso que pude luchar y solo salir con algunas marcas de garras. ¿Seguro que eres olvidadiza, dijo Annabeth mientras yacía boca arriba mirando las estrellas. No es mi culpa que sea tan inteligente, de acuerdo, replicó Lucien. ¿Qué? ¿No se supone que eres tonto ya que eres tan olvidadizo? Preguntó Talia confundida mientras le daba de comer a Luke un trozo de carne ya que no podía usar sus manos en ese momento. Lucien mira a Talia con una expresión de suficiencia, ahí es donde te equivocas. Tengo tantas ideas y pensamientos inteligentes que la información inútil se escapa de mi cabeza y no tengo almacenamiento para ella. Sí, así es, solo a las personas relacionadas con el inframundo se les permite manejar armas de acero estigio, vaya, qué conocimiento tan inútil, se burló Annabeth con una expresión juguetona. En realidad no es tan malo, chicos, lo único que hizo fue quemarme las manos. Una cosa que noté es que nosotros los semidioses nos curamos más rápido, por lo que debería desaparecer por la mañana como mínimo o en 2 días como máximo, dijo Luke entre mordiscos mirando sus manos. Annabeth se gira y mira a Lucien, entonces, ¿cuántas cosas oscuras más conseguiste en total? 120 arpías y 140 perros del infierno. Y aunque los toros no pueden convertirse en mis sombras, aún así me dejaron un pequeño regalo. Pude usar lo que quedaba de sus cuerpos y convertirlo en lingotes de bronce celestial, que debería poder usar para hacer de Luke una espada temporal. Gracias hombre, dijo Luke mirando a Lucien agradecido. No me agradezcas todavía, agradéceme cuando esté hecho. Luke simplemente sonrió y asintió con la cabeza. Talia luego miró a todos, entonces, ¿qué vamos a hacer para la guardia nocturna? Necesitamos determinar el orden. En realidad no es necesario, simplemente dejaré que algunos de mis pájaros de sombra se queden y vigilen nuestros alrededores, dijo Lucien deseando que Bartolomé saliera de su sombra. Voló un rato antes de posarse en su hombro. ¿No desaparecerán simplemente si te duermes o algo así y nos dejarán indefensos? Preguntó Talia con una mirada interrogativa, como si estuviera decidiendo si era una buena idea dejar su espalda expuesta a un pájaro. Ya lo probé, no te preocupes, dijo Lucien para tranquilizarla, a lo que ella respondió asintiendo. Lucien convocó a la mayoría de sus sombras relacionadas con el aire y les pidió que se quedaran afuera y vigilaran. Lucien convocó su bolso y lo usó como almohada y sacó un suéter y lo usó como manta, pero desafortunadamente para ellos era invierno así que tenían frío. Luciano apoyó la cabeza sobre su bolso, cerró los ojos y se quedó dormido. Un mes después. Estamos cerca. A solo unos metros de distancia, gritó Luke mientras sus labios estaban de un azul pálido y sus dientes castañeteaban mientras temblaba debido a la gigantesca tormenta de nieve y ventisca que descendía sobre ellos. No te atrevas a cerrar los ojos, Annabeth.
Gritó Lucien con los dientes apretados, mientras también temblaba, al verla cerrar lentamente los ojos encima de su grifo. Lucien chasqueó la lengua y le ordenó a su grifo que se acercara al de ella. Saltó de su montura y aterrizó detrás de Annabeth, donde procedió a envolverla con sus brazos y compartir su calor corporal. Si esto fuera una tormenta de nieve normal, simplemente habría usado mi magia para calentarnos a todos, pero claramente no lo es. Lo vengaré por esto. Lucien pensó en hacer todo lo posible, incluso intentar que los grifos corrieran más rápido. Lo cual no fue una muy buena idea, ya que sintió que su piel estaba a punto de desprenderse si iba más rápido. Después de unos minutos todos llegaron a la cresta, miraron hacia el otro lado y allí estaba una casa blanca estilo colonial, en otras palabras, la casa de McCastellan, la casa de Luke. Luke apretó los dientes, no sabe si es por el frío o por sus emociones y sentimientos al ver su casa, el lugar del que huyó. Estamos aquí, vamos. Gritó Luke e hizo avanzar a su grifo, haciendo que los demás lo siguieran de cerca. Un destello dorado brillante iluminó el bosque haciendo que todos se estremecieran, seguido por la voz retumbante de un hombre. Luke, no debiste haber volvido a casa. Hermes. ¿Crees que si tuviera otra opción, hubiera decidido venir aquí? Este es el único lugar donde sabía que al menos te habías dado cuenta de que venía por aquí y el único lugar donde mis amigos pueden quedarse un rato. Luke no dijo nada más y simplemente continuó montando el grifo hasta la puerta principal de la casa colonial blanca. Se bajó del grifo y todos los demás lo siguieron. Lucien fue y cargó a Annabeth como una princesa, cerca de Luke. Mientras Talia miraba a Luke preocupada ya que él no había estado actuando igual desde que comenzaron a acercarse a este lugar. Luke se dirigió hacia la puerta principal y comenzó a tocar después de un poco de vacilación. Una anciana delgada como un espantapájaros, con su blanco grisáceo sobresaliendo como mechones por toda su cabeza, abrió la puerta. Mayo Castellano. Mai se quedó sin aliento de sorpresa cuando vio a Luke. Luke. Mi bebé, debes estar helado con este clima. Entra rápido e invita a tus amigos a entrar. Te dije que jugar con frío no es bueno para tu salud. Por suerte, tengo una chimenea instalada. Luke no respondió y se limitó a mirar al suelo porque no podía mirar a su madre a los ojos. Punto de vista en tercera persona. Annabeth temblaba, apoyaba la cabeza en el regazo de Lucien con una manta sobre ella. Lucien pasaba un dedo por su cabello mientras usaba simultáneamente su magia, que ahora podía usar para calentarla aún más. Mientras tanto, Luke y Hermes fueron vistos sentados en un carruaje un poco alejados de todos, pero no tan lejos como para que Lucien, que estaba cerca, pudiera escucharlos. Así que finalmente decidiste mostrarte, ¿eh? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no en todos esos años en los que te recé para que vinieras y me llevaras? No hiciste nada y simplemente me dejaste con ella, dijo Luke, señalando con el dedo a su madre, aún incapaz de siquiera mirarla. El rostro de Hermes se endureció levemente. No le faltes el respeto, ella sigue siendo tu madre, ella. Ella hizo lo mejor que pudo. En cuanto a mí, no podía interferir en tu camino, los hijos de los dioses deben encontrar su propio camino, sus propias formas de hacer las cosas. Sí, está bien, entonces fue por mi propio bien que crecí en las calles, defendiéndome, luchando contra monstruos, luchando para vivir otro día más. Luke apretó el puño con cada palabra que salía de su boca. Eres mi hijo, sabía que tenías talento, sabía que estarías bien por tu cuenta, cuando eras solo un bebé. No soy un dios. Por una vez, podrías haber dicho algo, podrías tener ayuda cuando... Luke se detuvo al notar que sus amigos lo miraban fijamente. Bajó la voz hasta el punto que solo Hermes pudo escuchar, podrías haberme ayudado cuando ella estaba teniendo uno de sus ataques, sacudiéndome, diciendo cosas locas sobre mi destino. ¿Cuándo solía esconderme en el armario para que no me encontrara con esos ojos brillantes? ¿Acaso te importó que yo estuviera asustado? La voz de Luke comenzó a temblar cuanto más hablaba, ¿sabía siquiera cuándo fue que me escapé? Luke giró la cabeza ya que ni siquiera podía mirar a su padre y vio a Talia haciéndole señas para que mirara, inclinó la taza y articuló, me dio agua caliente diciendo que era chocolate caliente, ¿qué carajo? Luke, gritó Hermes, me preocupo mucho por ti, pero los dioses deben interferir directamente en los asuntos mortales, es una de las leyes más antiguas. Especialmente cuando tu destino, la voz de Hermes se apaga y su rostro se endurece una vez más como si recordara algo que desea olvidar. ¿Qué? Preguntó Luke, ¿qué pasa con mi destino? Realmente no deberías haber venido aquí, murmura Hermes, pero antes de que pueda decir algo, Luke tiene una mirada confusa en su rostro. Espera. ¿Por qué quería venir aquí? ¿Por qué pensé inmediatamente en este lugar y tomé la decisión de venir aquí cuando lo he estado evitando? Murmuró Luke para sí mismo. ¿Qué? Preguntó Hermes entrecerrando los ojos. ¿De qué estás hablando? Al escuchar a su padre,
Luke hizo una mueca de fastidio. No actúes como un padre cariñoso ahora, después de todos estos años de abandono, mis últimos meses han sido agitados, probablemente lo recordaré en un tiempo, pero eso no te da derecho a venir y comenzar a preocuparte por mí. Al escuchar esto, Hermés solo suspiró, debe haber sido un viaje estresante. Es posible que hayas estado sintiéndote nostálgico, dijo Hermés, tratando de justificar el extraño comportamiento de Luke, pero todo lo que terminó haciendo fue enfadar aún más a Luke. Este es el último lugar que Luke consideraría un hogar. Antes de que Luke pudiera decir algo más, Hermés continuó donde lo había dejado. Tu venida aquí solo los molesta a ambos, realmente deberías haber venido, pero también me ayuda a darme cuenta de que son demasiado viejos para estar huyendo sin ayuda. Hablaré con Quirón en el campamento mestizo y le pediré que envíe un sátiro para recogerlos a todos. Olvídate de eso por ahora. Solo dime qué ibas a decir sobre mi destino. Los zapatos y el sombrero de Hermés comenzaron a revolotear levemente, como si estuviera agitado y tratando de memorizar todos los rasgos de Luke. Hijo mío, gritó suavemente Hermés, soy el dios de los viajeros y de los caminos, si algo sé es que debes recorrer tu propio camino, aunque me desgarre el corazón. No me amas, afirmó Luke como si fuera un hecho. Te lo prometo, Luke, te amo profundamente. Ve al campamento, llega sano y salvo, me encargaré de que obtengas una misión pronto, tal vez puedas derrotar a la Hidra o robar una manzana de las Hespérides. Llegarás a ser un gran y valiente héroe antes de... Antes de que, dijo Luke, su expresión se volvía más enojada a cada segundo, que vio mi madre que la hizo estar así. ¿Qué va a pasar conmigo? Dijiste que me amabas, ¿no? Demuéstralo, dímelo. Hermés suspiró mientras su expresión se tensaba. No puedo. Entonces no te importa. Gritó Luke sorprendiendo a Mai. Luke. Luke. ¿Eres tú? Vuelve rápido a casa, estoy preocupada por ti, afuera es peligroso. ¿Has regresado? Continuó ella. Luke se giró para ocultar su rostro de su madre para que no se desencadenara su ataque. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, estoy bien sin ninguno de ustedes. Ya tengo una nueva familia. Thalía, Lucian, Annabeth, vamos, nos vamos. Espera, todavía no puedes irte. Luke se sorprendió cuando escuchó a su padre gritar y extendió la mano para agarrarlo. Él esperaba que fuera su madre la que dijera esto, no su padre, no pueden irse, morirán, todos morirán. Thalía, Luke, Lucian y Annabeth, que se sentía mejor y permanecía cerca de Lucian, miraron a Hermés con sorpresa. ¿De qué estás hablando? ¿Y no dijiste que no podías intervenir en los asuntos mortales? ¿Por qué nos detienes ahora? ¿No te estás contradiciendo? Gritó Luke y apartó los brazos de Hermés, no queriendo ser tocado por él. Hermés ahora parecía preocupado, en lo que no puede intervenir es en tu camino y en tu destino, ya que eso solo te corresponde a ti, pero esto es diferente. No es solo un asunto mortal, también es un asunto divino. Hermés miró entonces a Thalía y Lucian, mi padre y mi tío están intentando matarlos cada vez que pueden. Si se van así, todos morirán sufriendo su ira. Hermés miró a Luke a los ojos y le dijo, anteriormente dijiste que te quería demostrar que te amaba, ¿verdad? Así que aquí está mi prueba. Hermés invocó su arma divina, su caduceo, y extendió sus brazos, solo a mí se me permite darte uno temporal, pero... Yo, Hermés, Dios de los viajeros y de los caminos, os doy a todos mi bendición para que lleguéis juntos a vuestro destino sanos y salvos. Aunque el camino que tienes por delante no será fácil y experimentarás muchos desafíos, siempre encontrarás el camino correcto que te llevará a donde necesitas ir. Todos sintieron que el poder divino de Hermés los invadía, pero no sintieron mucha diferencia. Ya está, te he dado mis bendiciones. Ahora tendrás muchas más posibilidades de sobrevivir. Hermés se volvió hacia Lucian y Thalía y con un suspiro dijo, no se preocupen, no los culpo por lo que está pasando. Ustedes dos nacieron en un momento en el que no debían, lo cual no es justo para ninguno de los dos. He hecho todo lo que he podido. Y dicho esto, Luke salió sin decirle nada a su padre mientras los demás comenzaron a seguirlo de cerca. Lucian miró hacia Hermés y Mai cerró la puerta detrás de él. De repente, Mai se aferró a Hermés mientras sus ojos brillaban de un color verde, el amado destino está en nuestra presencia, los destinos que venían han cambiado de rumbo, los juramentos se rompen y se emite un desafío que lo cambia todo. Los ojos de Hermés se abrieron de par en par por la sorpresa y el horror cuando miró a Mai, cuyos ojos volvieron a la normalidad y comenzó a llorar de la nada, mi bebé Luke se ha ido. ¿Dónde está? Necesitaba a mami. Te horneo algunas galletas, cariño. Punto de vista en tercera persona. ¿Podemos volver adentro? Tengo frío otra vez, dijo Annabeth mientras se abrazaba a sí misma y se dirigía lentamente hacia Lucian. Ah, claro.
Aquí tienen, dijo Lucian mientras terminaba de sacar suéteres para cada uno de ellos. Talia miró la chaqueta de cuero que Lucian le entregó y dijo, sin ofender, pero lo último que necesito ahora es usar algo hecho de cuero frío y quitarme este abrigo que apenas es funcional. Lucian puso los ojos en blanco ante eso. Mientras estaba adentro pude finalmente usar mi magia ya que no estaba en esa tormenta de nieve que amortiguaba la magia, y entonces mientras Annabeth se descongelaba usé esa oportunidad para encantar los suéteres / chaquetas que usamos mayormente con un encantamiento que proporciona calidez. Todos rápidamente se quitaron lo que llevaban puesto y se pusieron sus respectivos suéteres haciéndole soltar un gemido de satisfacción. A Lucian eres un salvavidas, dijo Talia disfrutando del calor. Annabeth, aunque ya estaba caliente, comenzó a acercarse a Lucian mientras se sonrojaba. Todos pensaron que se debía a los efectos persistentes del frío, pero si Annabeth viera su propia cara, sabría que era por una razón diferente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos? ¿Simplemente esperamos? Preguntó Talia con las manos dentro de los bolsillos. Luke, aunque quería rechazar la ayuda de su padre, miró a todos a su alrededor y suspiró. Esperaremos a que llegue el sátiro, con su ayuda llegaremos más rápido al campamento mestizo, que supongo que es el campamento del que hablaban tus padres, y terminaremos esto rápidamente. Hubo un silencio incómodo entre ellos antes de que Lucian decidiera terminarlo mirando a Luke con una expresión burlona. Lo cual él captó y miró a Lucian confundido. ¿Qué? Lucian puso una mano en su garganta y tosió para preparar su garganta, usó un poco de magia e imitó perfectamente la voz de Luke. Estoy bien sin ninguno de ustedes. Ya tengo una nueva familia. La voz de Lucian volvió a la normalidad y miró a Luke con su expresión burlona todavía, así que nos consideras familia, oh Luke, eres un gran blando. Luke entonces se avergonzó y giró la cabeza. Después de todo lo que hemos pasado, me sorprendería que no pensaras que nos volvimos más cercanos, murmuró. Annabeth sonrió y apoyó la cabeza en el brazo de Lucian. Incluso después de todo lo que hemos vivido y de estar cerca de la muerte casi a diario, estoy segura de que huir es y será la decisión más inteligente que he tomado. Talia simplemente se sonrojó y golpeó juguetonamente a Luke en el brazo. ¿Quién diría que eso era lo que realmente sentías, eh? Hubo un hermoso silencio antes de que Lucian decidiera que ya había tenido suficiente de la sensación cursi que todos irradiaban. Lucian señaló su boca con su dedo índice e hizo un sonido de arcadas exagerado, que todos pudieron notar que estaba siendo juguetón. Puaj, eso fue raro, soy el hijo de Hades, se supone que debo estar triste y esas cosas. ¿Qué pasa con esa vibra extraña? Todos empezaron a reírse, algo que Luke agradeció. Después de todo lo que acababa de pasar con su padre, una risa entre las personas a las que él considera familia era lo que realmente necesitaba. Unas horas más tarde, Lucian y todos los demás fueron vistos sentados a unos metros de la casa de Mai. Lucian hizo ir a sus sombras y buscó troncos que usaron como asientos y esperaron en el frío frente a una fogata a que apareciera su guía. Ustedes no tenían por qué hacer esto, ¿saben?, dijo Luke con un suspiro. Yo habría estado bien si lo hubiera aceptado y hubiera vuelto a entrar y hubiera lidiado con lo que fuera necesario. Ustedes no tienen por qué lidiar con este resfriado por mí. Los tres comenzaron a mover la cabeza en señal de desacuerdo. Vimos lo incómoda e intranquila que estabas cuando estuviste adentro. Un poco de frío no es nada comparado con lo que hubiera sentido si hubiéramos vuelto adentro, dijo Talia con una sonrisa. Annabeth y Lucian asintieron con la cabeza. Annabeth se encogió de hombros y dijo, además, con los encantamientos de Lucian no es tan malo. Así como tú nos consideras familia, nosotros también te consideramos familia. Si algo te hace sentir incómodo, no hay forma de que te obliguemos a ir. Todos se giraron hacia Lucian y esperaron a que dijera algo, pero él solo los miró con una ceja levantada. ¿Qué? Oh, ¿quieres que diga algo? Bueno, puedo sobrevivir en casi cualquier lugar, el frío nunca me molestó de todos modos, así que estás bien, hermano. Luke solo sonrió ante eso. Entre amigos no necesitan decir mucho para expresar lo que sienten. Luke inmediatamente entendió lo que Lucian quería transmitir y sonrió. Aunque las chicas no eran las mismas, Annabeth le dio un codazo a Lucian en las costillas y le dijo, ¿en serio? ¿Eso es todo? Mientras tanto, Talia simplemente puso los ojos en blanco. Sin embargo, antes de que pudieran decir algo o entablar nuevas conversaciones, a unos metros del bosque oyeron el sonido de lo que parecía ser una cabra bajando de una montaña, sus pezuñas haciendo contacto contra las rocas mientras bajaba. Un sátiro bajó de la cresta hacia un lado y se paró frente a ellos nerviosamente. Un gusto conocerlos a todos, mi nombre es Grover Underwood, como estoy asignado como su protector, se supone que debo ayudarlos a llegar sanos y salvos al campamento mestizo. Se presentó Grover nerviosamente. Grover Underwood, ustedes pongan las fotos, cualquier foto de Grover que yo ponga será baneada, así que disfrútenla.
Luego todos comenzaron a presentarse, empezando desde el más joven hasta el más grande, Annabeth, Lucian, Thalia y Luke. Lucian miró a su alrededor intentando ver si habían enviado a alguien más. Pero cuando vio que no era así se volvió hacia Grover y le preguntó. Oye, ¿te importa si te hago una pregunta? Solo quiero que sepas que no estoy tratando de ser grosero ni nada, pero no hay nadie más. La expresión de Grover se volvió ligeramente triste, pero antes de que Grover pueda malinterpretar la situación, Lucian continúa. ¿Puedes dejarme explicarte por qué pregunté eso? Grover, aunque un poco abatido por la reacción de Lucian al verlo, asintió con la cabeza. Mirándote puedo adivinar que en tu raza te considerarían muy joven, ¿verdad? Grover asintió con la cabeza. Así que enviaron a alguien tan joven para traer de vuelta a 2 semidioses de los 3 grandes, lo que a